Por el amor de Higgs. Hola hijos de Newton, ¿cómo están? Aquí Javier Santolaya, doctor en física de partículas, ingeniero. Me doctoré investigando en el CERN, en el experimento CMS, en particular con un experimento que por suerte pudo descubrir en el año 2012 esa partícula que llamaron erróneamente la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Y a lo largo de los años, en diferentes proyectos divulgativos, he estado transmitiendo los conocimientos de ciencia por medio de la divulgación en diferentes formatos para intentar aproximar los conocimientos científicos a la gente. Sin embargo, este proyecto es algo bastante diferente, porque este proyecto surge de una motivación personal que podría considerar como un viaje existencial. Yo me reconozco como agnóstico, criado dentro de la tradición cristiana. Siempre acudí a colegios religiosos cuando era pequeño, y aunque eso no dejó una huella imborrable en mí, fue realmente la física la que me ha hecho aproximarme a cierto tipo de preguntas. Ha sido a través del razonamiento científico, el asombro por el universo, la observación del cosmos y el indagar en las cuestiones más profundas de la naturaleza, la estructura matemática del universo, cosas relativas a la existencia, a la realidad, a la naturaleza humana. Todo ello me impulsó a un camino de dudas acerca de en qué consiste ser un humano, y la pregunta fundamental de todas las preguntas que se ha hecho siempre nuestra especie: ¿qué hacemos aquí? ¿En qué consiste vivir? Y bueno, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Y dentro de ese camino de preguntas que se ha iniciado, como digo, a través del conocimiento científico, he llegado a un punto en mi carrera en el que quiero expandir quiero enriquecer esta búsqueda personal por medio de otras ramas de conocimiento que creo que aportan elementos muy importantes a esta cuestión. La física se aproxima de forma muy interesante a las preguntas fundamentales sobre la existencia, pero observando otros ángulos, estudiando humanidades, que estoy haciendo ahora el grado en la UNIR, estoy descubriendo que el arte, la literatura, las humanidades aportan nuevos elementos que nos aproximan a entender un poquito mejor el sentido de nuestra propia existencia. Nos levantamos por las mañanas y muchas veces nos preguntamos qué hacemos aquí, qué consiste vivir. Creo que la física ayuda a acercarnos a dar respuestas a esas preguntas, pero cuando se conjuga con otros elementos, pues se llega a una comprensión, yo creo que más profunda de la realidad. Decía alguno de mis profesores que todas las materias realmente responden a la misma pregunta, pero desde distintos ángulos. Esta pregunta es, pues, ¿qué hacemos aquí, no? ¿En qué consiste existir? Así que Por el amor de Higgs es este proyecto. Es un proyecto personal en el que quiero indagar para conocer y descubrir. Y como digo, los mecanismos científicos ya no me son suficientes, llegan a un punto en el que cuesta dar un paso más allá, y voy a probar, suena que me estoy metiendo en una secta, pero no. Lo que quiero probar es exponer estas cuestiones en ámbito muy diferente al ámbito científico, pero a la vez, como digo, complementario. ¿Qué pasaría si estas preguntas que yo he abordado siempre desde el punto de vista científico las confronto con una persona formada en filosofía, pero además con pensamiento cristiano o con tradición cristiana, con fe cristiana? De manera que voy a enfrentarme de alguna manera, podemos ponerlo en estas palabras, voy a enfrentar mis conocimientos y mis dudas a una persona con un doctorado en filosofía, pero también con una fe cristiana, de manera que voy a hacer un poquito de abogado del diablo y voy a intentar poner en contra las cuerdas su razonamiento teológico y filosófico, yendo a la base científica, a los datos científicos, a las observaciones, para contrarrestar esto con los pensamientos tradicionales, pero también con los pensamientos filosóficos. Esto es Por el amor de Higgs. Y vamos a resolver esa pregunta que yo creo que todos tenemos. Hablaremos mucho de esto, de cómo he observado a través de mi profesión
que al final hay algo que es transversal a religiones, ámbitos geográficos, edades y formaciones profesionales, y es la curiosidad por la existencia. Creo que es algo que nos preguntamos todos, y si tú alguna vez te has levantado por la mañana y te has preguntado ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es ser humano? ¿Qué es estar vivo? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Qué sentido tiene la existencia? Estás en el lugar adecuado, porque yo tengo las mismas preguntas que tú, pero además tengo una persona al lado que me va a ayudar a ir de alguna forma perfilando una respuesta en la que estas preguntas, aparte de tener una capa científica, van a tener una capa filosófica y religiosa. Y por eso pues me he juntado con Enric, mi amigo Enric del canal Adictos a la Filosofía, con el cual voy a estar rebotando estas preguntas y profundizando en la cuestión que estamos tratando. Van a ser muchos capítulos. Este introductorio vamos a abordar todas las cuestiones, un abanico amplio de cuestiones de forma genérica, sin profundizar, simplemente para dar una visión completa de la cantidad de temas que son trascendentales y que a la vez tienen una dimensión física, científica, pero también filosófica. Y a partir de este primer capítulo pues iremos haciendo capítulos temáticos abordando cada una de estas cuestiones. Así que conviene empezar por un repaso. Vamos a estar unas 2 horas conversando sobre libertad, sobre extraterrestres, religiones ancestrales, multiversos, todas las cuestiones tocantes a lo científico, pero también a la existencia humana. Como digo, con un prisma y con unos enfoques bastante multidisciplinares. Así que bueno, pues tengo aquí a mi querido Enric. ¿Qué tal, Enric? ¿Cómo estás? Muy bien, súper contento de estar aquí contigo, súper contento de poder ser tu compañero de viaje, o de que podamos ser compañeros mutuos de viaje, ¿no? Porque al final, para mí también es un viaje todo este tema de las grandes preguntas y tal. Así que encantado, con muchas ganas de ver qué sale y a ver qué les parece a la gente. Doctor en filosofía, ¿no? Muchas gracias, Javi. Sí, doctor en filosofía de hace poco, además. Por fin me lo quité de encima. Ya tenía ganas de hacerlo. No es mal paso en la vida. Es exacto. La vida mejora. Así que efectivamente, de momento sí, al menos. Así que nada, yo soy doctor en filosofía. Llevo estudiando filosofía desde el 2011, que es cuando empecé la carrera. Yo me iba por el lado de las ciencias, pero también yo había hecho el bachillerato científico y tal, pero a mí me interesaban muchísimo las preguntas filosóficas y de alguna manera la filosofía me robó el corazón. Sí. Me robaron el corazón todas esas preguntas y me lancé al estudio de la filosofía. Desde entonces que no he parado. Y bueno, tengo la particularidad de ser en concreto creyente, ¿no? O sea, desde el punto de vista más espiritual yo soy religioso, soy católico y tal. Y bueno, ahora hablaremos quizás también un poco de tu perspectiva al respecto. Yo he tenido una historia relativamente normal, supongo que con este tema. A mí yo crezco en una familia religiosa, acepto de alguna manera la fe y tal, pero luego a mí me interesa aprender un poco cuál es la base racional de mi religión, si es que la tiene, porque si no la tiene no me interesa estar en una religión que sea flagrantemente irracional, ¿no? Entonces yo me he interesado durante algún tiempo, ciertos años, por estudiar este tema. Es un tema, todo el tema de la existencia de Dios, las bases de la religión y tal, de la espiritualidad, que me interesa mucho. Y lo he estudiado y bueno, lo que he podido aprender, que seguramente es poco, pues lo intentaré aportar en este camino que vamos a hacer. Mucho. De hecho, bueno, la espiritualidad o las preguntas... A veces la palabra espiritualidad está un poquito también... manoseada. Sí, y tiene connotaciones negativas, la gente la toma como... Ahí está aquel místico, ¿no? Pero lo cierto es que ya solo preguntarte quién eres, levantarte por las mañanas y mirar al cielo... y es cierta forma de espiritualidad y aparece, si tiene que aparecer, en cualquier momento de la vida. Yo no he sido nunca una persona espiritual, pero el hecho de haberme, a través de la física, empezado a hacer preguntas sobre, y las estrellas y no sé qué, o sea, mi aproximación hacia esa espiritualidad ha sido científica. Pero una de las cosas que he descubierto en este trabajo es que es una pregunta que todo el mundo se hace. Tú te la hacías también. Exacto, sí. No, yo totalmente, yo me la hacía también. O sea, yo creo que al final es una pregunta súper natural, la pregunta de, ¿existo? ¿Por qué existo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hacen las cosas? ¿No? O sea, realmente no es evidente que las cosas existan, que las cosas tengan que existir y que tengamos que existir nosotros, ¿no? Entonces yo creo que al final, a poco que uno tiene el tiempo para que salgan a flote estas preguntas, siempre terminan saliendo. Y son preguntas que a lo largo de muchísimos y muchísimos años han apuntado a muchas personas justamente a una respuesta religiosa. Y vamos a hacer todo ese recorrido histórico por las grandes mentes del pasado, un recorrido por cuáles han sido esas ideas,
Pero una cosa interesante a remarcar es que el pensamiento existencial, filosófico, trascendental es algo que ha acompañado al ser humano desde que existe, es algo que está presente hoy, que muchas personas tienen, es algo que compartimos en general pues muchos seres humanos, y creo que va enfocado un poquito hacia las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Para ti, ¿cuál sería, si tuvieras que poner una pregunta, cuál crees que es la pregunta más importante que se ha hecho nunca al ser humano? Wow. Yo creo que es un grupo de preguntas más que una única pregunta, porque me parece que están como todas relacionadas, ¿no? O sea, por un lado es la pregunta de dónde viene todo, ¿no? Y eso está relacionado al final con la pregunta por el sentido de todas las cosas, porque según cuál sea el origen de las cosas y sepamos por qué han surgido y por qué existen, podremos atisbar el sentido que tienen, si es que tiene alguno, ¿no? O sea, no están muy desligadas. A veces la respuesta que uno le da a esa primera pregunta acerca del origen te está sugiriendo también una respuesta acerca del sentido. Entonces yo diría que son esas dos. ¿De dónde venimos, no? ¿Y a dónde vamos? En el fondo son esas dos preguntas. Que además creo que una cosa que a veces se nos pasa por alto es que no solamente son preguntas, que nuestro cuerpo nos las pide, porque pues te levantas un lunes por la mañana, vas a ir a trabajar y te dices, ¿y esto qué sentido tiene? ¿Por qué se hace? La vida muchas veces no es fácil y ese tipo de preguntas surgen espontáneamente en la cabeza. Pero una cosa que yo he descubierto es que con una filosofía correcta de vida aportas a tu felicidad y tu bienestar, y en general a integrarte de forma coherente con tu propia existencia. Creo que es muy, muy positivo tener una visión filosófica de qué es la vida ya a nivel práctico. Totalmente, o sea, al final el ser humano es un ser que se hace estas preguntas, ¿no? O sea, es como si por naturaleza las lleváramos dentro. Entonces, si uno vive la vida ajeno a esas preguntas, en el fondo no está viviendo una vida propiamente humana. Sí, es como lo que decía Sócrates, ¿no? Que una vida sin examen no vale la pena vivirla. Pues es lo mismo, una vida en la que uno no se hace estas preguntas, sino que de alguna manera las acalla, las censura, las reprime, pues al final no estás viviendo la vida que le corresponde vivir a un ser humano, que es justamente haciéndose todas estas cuestiones. Y yo creo que es algo constante en la historia del pensamiento, en todas las culturas y yo diría que en todas las civilizaciones. ¿Crees que es algo que es, digamos, connatural con el ser humano? Yo creo que sí, o sea, no sé muy bien cómo lo haríamos para realmente fundamentar esa opinión, pero yo creo que sí, o sea, incluso... o sea, al menos lo ves desde el inicio, en el inicio de la filosofía, obviamente ves todo este impulso por responder estas grandes preguntas, pero es que ya incluso lo que había antes de la filosofía, que es más la mitología, las narraciones, las tradiciones religiosas y tal, en el fondo eran también otras aproximaciones a esas mismas preguntas, intentos de responder qué hace el ser humano aquí, quién lo ha hecho, si es que lo ha hecho alguien y por qué, ¿no? ¿Cuál es como el objetivo del ser humano en este mundo? Entonces sí que da la impresión de que son preguntas que llevamos de alguna manera escritas en el corazón. Pues todo este tipo de cosas son las que vamos a hablar aquí Por el amor de Higgs. Además vamos a hacer una forma dinámica, entretenida. En este primer capítulo vamos a intentar hacer una pasada por todos los grandes temas de la historia del pensamiento humano. Algunas que van a ser muy directamente relacionadas con la religiosidad y la espiritualidad, pero van a tocar temas también muy variados, directamente también, digamos, muy esotéricos, o el multiverso, vida extraterrestre. Vamos a hablar desde todos los ángulos, porque yo creo que la idea también es que no sea una conversación muy focalizada en torno a una ideología concreta, a un pensamiento concreto, sino explorar, ¿no? Claro, o sea, no hay que estar cerrado tampoco a priori, ¿no? O sea, en este como gran viaje de las grandes preguntas, no podemos como excluir a priori una respuesta, ¿no? Simplemente como por prejuicios culturales, sino que tenemos que estar de alguna manera abiertos a, vale, ¿cuáles son las opciones? Y ahora vamos a intentar investigarlas y buscar alguna manera racional de escoger entre ellas. Tal cual, hermano. De hecho, una cosa que vamos a intentar también practicar es los métodos, ¿no? Vamos a intentar fusionar o practicar el método científico, el método filosófico de exponer ideas e intentar buscar los puntos débiles de cada idea, cuando la idea también tiene un apoyo científico o observacional o empírico, y en general vamos a intentar ser también muy consistentes con las ideas y bueno, yo creo que mostrar un poquito cómo funciona el pensamiento y en particular el científico y el filosófico. Y a partir de ahí, bueno, pues esperando que la comunidad también participe, porque
un poco la gracia de este experimento, que es un viaje conjunto. O sea, yo quería iniciar este viaje, Enric quiere acompañarme, pero creo que es un viaje que, como hemos visto, yo creo que integra a toda la humanidad. Tú supongo que a lo largo de tu carrera te has encontrado muchas veces con personas que precisamente les mueve esto, ¿no? Sí, no, y además sorprende cómo todas esas preguntas surgen en lugares muy diferentes y en culturas muy diferentes y en personas muy diferentes, ¿no? Así que sí, es un tren en el que se puede subir el que quiera y que se suba la gente. ¿Y hasta qué punto crees que estamos marcados por nuestro momento histórico particular y nuestra cultura a la hora de enfrentarnos a estas preguntas? O sea, yo creo que es como inevitable, ¿no? Que uno esté hasta cierto punto influido, constreñido y tal, ¿no? Todos tenemos nuestros sesgos, pero yo creo que tenemos la capacidad de intentar, o sea, no salirnos completamente de ellos, pero sí de enfrentarnos de manera abierta a estas preguntas y teniendo sobre todo esa voluntad de buscar principalmente la verdad y no confirmar nuestra propia opinión acerca de las cosas. Entonces sí que tenemos influencias, pero no me parece que sean como tan deterministas o tan determinantes que nos impidan realmente llevar a cabo una investigación racional. Si no, no valdría la pena ponerse a pensar sobre esto. ¿Te verías hablando con Aristóteles de estos temas? Vamos, me encantaría haberme hablado con Aristóteles. Sería de esto o de cualquier otra cosa, me da igual, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que sí. Y de hecho, al final, o sea, muchas de las cosas de las que vamos a estar hablando, ¿no? Inicio del universo, existencia del alma, existencia de Dios y tal, tú te las encuentras ya en Aristóteles, te las encuentras ya en Platón. O sea, muchas de esas reflexiones que a lo mejor nosotros nos pensamos, ¡buah, esto es súper novedoso, súper original y tal! Ya estaba ahí prácticamente terminado. Además que son ideas que uno asocia directamente el domingo a las 10 de la mañana de misa. Y no tiene por qué, no. Se hablan, en absoluto. Antes se hablaban en entornos filosóficos y ahora también. Sí. Lo que pasa es que ahora tenemos verdaderamente muy asociado y muy integrado dentro del pensamiento más estrictamente religioso. Pero es un tema que interesa y, bueno, de hecho, supongo que te habrá sorprendido que tus piezas, por ejemplo, Jordi Wild hablando de Dios, tienen 10 millones de visitas. Es una burrada, sí. No, o sea, es una muestra de cómo a la gente le interesa ese tema realmente y cómo ese tema, pues no sé, toca una fibra en el ser humano y realmente le hace decir, oye, a ver qué hay aquí. Y vamos a discutirlo y vamos a hablar y yo no estoy de acuerdo, yo sí que estoy de acuerdo, yo pienso que esto, yo pienso que lo otro, ¿no? Yo creo que todo eso es súper positivo. Empiezan las preguntas duras. Venga. ¿Se puede ser religioso y a la vez ser una persona que use la razón? Yo creo que no. ¿Te imaginas que te respondo en plan? Yo creo que no. Bueno, chicos, aquí se acaba. No, a ver, obviamente yo creo que sí. De hecho, ha sido uno de los impulsos principales de toda la tradición religiosa a la que yo pertenezco, que es la tradición cristiana o de la Iglesia Católica incluso. Hay una tradición preciosa, espectacular y muy profunda de pensamiento filosófico cristiano, gente como Santo Tomás, San Agustín, San Alberto Magno, gente que tú estás estudiando ahora con filosofía medieval, que a veces la gente se piensa que sencillamente eran tontos y tal, pero realmente tú te metes a leerlos de la manera más abierta posible y te das cuenta de que fueron unos grandes genios del pensamiento y de la humanidad, y a veces no se tiene en cuenta simplemente por una cuestión de prejuicio de cómo eran religiosos y tal. Entonces yo creo que no hay necesariamente ninguna incompatibilidad entre ser religioso y ser racional, o ser religioso y de alguna manera someter la propia fe al examen de la razón también, porque al final, o sea, al menos una de las cosas que yo veo muy presentes en la tradición filosófica cristiana es ese intento de mostrar o poner encima de la mesa cómo la propia fe cristiana no es irracional, no va en contra de la razón, porque si fuera en contra de la razón no nos interesaría y en cierto sentido sería hasta como inconsistente, ¿no? Porque se supone que Dios te ha creado con una razón, pero luego te está revelando un mensaje que es contrario a esa razón que Él te ha dado para juzgar la verdad acerca de todas las cosas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la propia cosmovisión religiosa, no tiene mucho sentido plantear que haya un conflicto entre la fe y la razón. Yo sé que a veces sí que hay gente que desde los dos lados, ¿no? Porque incluso yo he visto, yo soy testigo de gente, digamos, muy fundamentalista, muy religiosa, con mucho miedo a la filosofía y mucho miedo a la ciencia y mucho miedo a la discusión racional, porque hay como esa idea de que la razón de alguna manera es enemiga de la fe, ¿no?
Bueno, yo me declaro agnóstico, que es otro elemento de este podcast en el que te voy a estar empujando. O sea, mi misión también es un poco ponerte contra las cuerdas e intentar hacer abogado del diablo como agnóstico, porque, bueno, creo que como persona interesada en el conocimiento, pues quiero someterlo a juicio. Pero he de decir que me ha sorprendido mucho ahora que estoy estudiando filosofía medieval. Mi profesor dice que la filosofía cristiana es la culminación de la filosofía pagana, en el sentido de que retoman del neoplatonismo, toman elementos de Aristóteles más adelante y fundamentan todo un sistema de pensamiento que no viene de la nada. En cierto sentido dogmático, pero en cierto sentido también está sometido a la razón. Exacto, o sea, es un tipo de pensamiento muy... Vamos a continuar lo que los paganos, ¿no? De alguna manera. De hecho, hay una discusión al inicio a las puertas de la filosofía medieval de si vamos a aprovechar todo esto que han escrito los paganos o vamos a empezar de cero porque ha llegado el cristianismo aquí a enseñarnos la verdad, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Gana, digamos, el lado, gracias a Higgs, gana el lado de no, aquí hay un montón de sabiduría, no porque sean paganos se han equivocado en todo, ¿no? Sino que hay un montón de sabiduría que vamos a aprovechar para continuarla a la luz de, digamos, la revelación que hemos recibido desde su perspectiva, ¿no? Entonces, lo que sí que te quería decir, que a mí me parece genial que la gente ponga, o sea, que personas como tú que sois agnósticos o personas que sean ateas o de otras religiones y tal, que pongan realmente a prueba y que sometan a la razón las propuestas de una religión concreta o en general de la espiritualidad y tal. Pues que me parece que eso es lo que hay que hacer, y si hay una religión que no es capaz de soportar los embistes de la razón, es que no hay que abrazarla, no es la religión correcta, si es que hay alguna, ¿no? Entonces, por mí, todo eso perfecto, yo lo celebro. Tú como agnóstico, o sea, ¿qué te considerarías? ¿En plan 50-50? ¿Te inclinas más hacia un lado, hacia el otro? ¿O cómo o no? Sí, de hecho, está el libro de Dawkins, vale, que habla como que hay un espectro y probabilidades. Me parece también muy naif esa aproximación. O sea, no creo que sea una cuestión a la que puedas someter a probabilidades. Él habla ahí del método bayesiano, además lo explica un poco regulero. Yo creo que se le puede criticar mucho en cómo enfoca la cuestión, y yo en particular no me siento cómodo con esa visión de porcentajes. Realmente me pasa pues como si me preguntas por el multiverso o me preguntas por la teoría de cuerdas. No tengo ningún argumento ni a favor ni en contra, lo cual me hace que no me posicione ni a favor ni en contra. Suspendes el juicio. Suspendo el juicio. O sea, es un agnosticismo de base, ni siquiera me introduzco en la cuestión porque no tengo ninguna preferencia. Es como lo del burro y lo del neno, sí. O sea, me da por aquí en medio. Pero lo que quiero decir es que no es un agnosticismo de porcentajes como él lo plantea, sino más bien estoy entrando en el terreno de lo incognoscible, o para mí no tiene ninguna experiencia ni ninguna situación que lo pondere o que me aproxime a una posibilidad, y ante esa situación de desconocimiento pleno prefiero mantener la pregunta, pues suspenderla, ¿no? Tal y como dices. Está guay, sí, me parece bien. Gracias. Lo apruebo, ¿no? De hecho, me ha hecho gracia. Antes dijiste, Dios puede imponer que cada vez que digamos Dios y no digamos Higgs, chutito. Lo podemos hacer, sí. Pero bueno, sí reconozco que como agnóstico tenía unos prejuicios muy fuertes sobre la estructura de pensamiento cristiana, en particular de la época de la Edad Media, que es la que estoy estudiando ahora en la universidad. Por cierto, muy bien en la UNIR, estoy aprendiendo muchísimo. Y me ha sorprendido mucho como primero que hay debate y hay discusión y no es tan dogmático. No es monolítico, no es un momento monolítico y tal. Ahí. Incluso hoy me estaba leyendo a Siger de Brabante, sí. Y tiene una forma de ver la religión muy panteísta, que uno asocia a la religión cristiana a un señor con barba que te mira y si te has hecho algo mal te culpa y te lleva al infierno. Pero dentro de la propia filosofía cristiana ha habido también ciertas tendencias, movimientos muy plurales, pero que incluso que llevan al pensamiento de Spinoza, que tiene base en este hombre. O sea, realmente es mucho más rica, el pensamiento cristiano es mucho más rico de lo que yo pensaba, más plural y también más inclusivo con respecto a otras ideas. Sí, es que es lo que te digo, o sea, al inicio, a las puertas de la filosofía medieval y tal, hay ese debate, que en el fondo es un debate fundacional acerca de cuál tiene que ser la relación entre la fe y la razón. Y gracias a Higgs gana la posición de que no pueden estar en diálogo estas dos cosas, no tienen que ser enemigas, ¿no? Entonces vamos a aprovechar todo lo que la razón nos puede enseñar
para apoyar a la fe y al revés también. La fe nos va a ayudar de alguna manera a llevar, o sea, a que el pensar racional no se salga de ciertas líneas, ¿no? De alguna manera. Entonces, a mí me parece que tú miras esa época y ves que realmente hay una buena relación entre las dos alas que le llama Juan Pablo II del ser humano, ¿no? La fe y la razón. Hablaremos en profundidad de eso porque si les gusta estos temas va a haber capítulos para aburrir. Vamos a centrar cada capítulo en una cuestión. Este va a ser bastante más amplio, bastante más plural. Vamos a estar tratando de tema en otro. Pero ahí queda la cuestión ciencia y razón, que da para toda época medieval, que da para todo un capítulo. Sí. Pero te salto a otra pregunta todavía más extensa. Si hablamos del conflicto entre ciencia y razón, ¿qué te parece que hay un científico? Ciencia y religión. Eso, razón y religión. Vale. ¿Qué pasa si ahora enfrentamos religión con ciencia? Puede ser un científico creyente, ¿y qué conflictos podría tener primero consigo mismo y luego con la propia comunidad religiosa? Vale. Yo creo, o sea, hay como esta idea, esto lo vamos a desarrollar mejor en otros capítulos, vamos a profundizar más, pero yo, así como para dar una pincelada, yo creo que esta idea de que hay una guerra histórica entre la ciencia y la religión, que la ciencia se ha construido en contra de la superstición religiosa y tal, yo creo que es un mito total, no tiene una base histórica, básicamente la relación ha sido en general de indiferencia o incluso armónica, con algunos pequeños episodios de conflicto, como podría ser sobre todo Darwin, yo creo que es el más claro, el de la teoría de la evolución. Sí, porque el de Galileo tiene mucha tela, está muy sobredimensionado eso, ya hablaremos de eso. Entonces, yo a priori no veo ningún conflicto entre la ciencia y la religión, no se me ocurre nada, no se me ocurre ningún resultado científico que sea incompatible con la religión, no se me ocurre ninguno. Se me ocurren muchos que son incompatibles con ciertas lecturas fundamentalistas o literalistas de ciertos textos, eso sí, pero bueno, ya hablaremos más de ese tema también. Pero en sí mismo no se me ocurre ningún resultado científico que digas, es que si lo aceptas no puedes ser religioso, no se me ocurre. Sí que es verdad que hay muchas veces una especie de filosofía implícita materialista sobre los resultados científicos que de alguna manera se confunde como con la misma ciencia, en mi opinión, ¿no? Entonces, a veces se presenta como resultado científico algo que no es realmente un resultado científico, sino que es una interpretación filosófica de ciertos datos científicos, ¿no? Y entonces ahí sí, claro, hay un conflicto entre la religión y una interpretación materialista de la ciencia, pero no entre la ciencia y la religión per se, ¿no? Entonces esa es la manera en la que yo lo enfoco. O sea, ¿a ti sí que se te ocurre alguna cosa que digas, no, sí que veo como un conflicto fuerte de este aspecto de la ciencia con este aspecto de la religión? Actualmente es que depende también. Una cosa que me sorprende a mí de la religión cristiana es que es mucho más abierta y más amplia de lo que ocurre en otros ámbitos. En ciencia, digamos, el espectro de ideas o de pensamientos o de formas de entender la ciencia es mucho más cerrado. En la religión te puedes encontrar a un tipo que cree a pie juntillas en el creacionismo, incluso que los huesos de los dinosaurios los pone Satanás, sí, y se pueda sentar a comer es igual con un tipo que está estudiando el Big Bang desde la perspectiva científica. Y bueno, estuve a punto de ir al Vaticano, por cierto, esa nota la monté. Sí, con Dani SM, un saludo a Dani, vale. SM. Había conocido al director científico del Observatorio del Vaticano. Iba yo a entrevistarlo, claro, a él, y a conocer al Papa. Oye, pues eso tenemos que hacerlo realidad todavía. Va a venir un día aquí el Papa a hablar con nosotros. Va a poner reto por temporadas que venga. No, hemos empezado muy fuerte. Sí, rebajamos. Que venga Dawkins, zurramos. Sí. Pero lo que te decía es que ciertamente está ese espectro. Literal, el director del Observatorio Vaticano, tú miras su currículum y te meas en los pantalones, porque claro, es un tipo que, bueno, su tesis era sobre datos de supernovas, de no sé qué, gente inteligentísima. De hecho, la Iglesia tiene una tradición científica muy poderosa, claro, no solamente por los científicos que hoy sabemos que también a la vez tenían mentalidad religiosa, sino que sabemos que por los mecenas y también por los padres de la ciencia moderna. Eran todos, o sea, cuando empieza a diverger, lo que estoy estudiando ahora es el empirismo, Occam, Grosseteste y todos estos realmente eran religiosos y a la vez son los que crearon, digamos, el fundamento del método científico. Así que, en principio, no debería haber un conflicto como tal,
Pero claro, hay tantas interpretaciones y tantas formas de verlo que en ciertos sentidos sí te encuentras cosas que son incompatibles. Sí que yo creo que hay conflictos entre la ciencia y ciertas interpretaciones, como decía yo, ¿no? A lo mejor muy fundamentalistas, muy literalistas de las escrituras, como podría ser la Biblia, el Antiguo Testamento, el Génesis y tal, ¿no? Pero al menos en mi tradición, ¿no? Que es la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia en muchas de estas cosas nunca ha tenido una postura oficial acerca de cómo tenía que leerse cierto texto y, por tanto, la comprensión que había del significado de estos textos era mucho más flexible y dejaba pie a que avances posteriores pudieran revisar ciertas lecturas y ciertas interpretaciones, y eso es algo que ves en Santo Tomás, lo ves en San Agustín, etcétera, ¿no? Entonces siempre había como esta idea de que la escritura también había que interpretarla a la luz de la razón y a la luz de lo que la razón y los sentidos demostrasen acerca del mundo. Sí, y es cierto que ahí juega un papel muy importante la interpretación, porque es verdad que ha habido conflictos y Galileo decía, él era una persona religiosa y la espalda se la cubría diciendo que la ciencia dice cómo funciona el cielo, no cómo llegar al cielo. Exacto, y al revés. Entonces, las escrituras dicen cómo llegar, pero no cómo funciona, no sé. Pero te encuentras panoramas diferentes incluso en la modernidad. Está Stephen Jay Gould, que es un famoso biólogo, que le habla de la diferencia de ministerios. Claro. Está el área científica, que responde preguntas sobre cómo funciona el universo, pero sin entrar en el ámbito ético, moral o incluso metafísico. Entonces, él dice, el problema es cuando ambos ministerios solapan y entran en conflicto debido a que no entienden mutuamente cuál es el papel de uno con respecto al otro. Entonces los conflictos surgen cuando desde la Iglesia se pretende imponer una visión del origen del universo sin tener en cuenta los datos científicos, está metiéndose en el ministerio del otro, o cuando la ciencia quiere hacer algo parecido pero desde el otro punto de vista. Y ahí sí hay conflicto, pero ahí viene la pregunta. Entonces, realmente, ¿cómo puede la Iglesia acomodar ideas como el Big Bang o la evolución cuando desde siempre se ha interpretado que el universo fue creado por Dios en 7 días? ¿El universo fue creado en 7 días por Dios? ¿Así? O sea, claro, esa es la cuestión, ¿no? No quiero entrar mucho en este tema porque justo creo que el siguiente episodio vamos a hablar del tema del Big Bang y tal, ¿no? Sí. Pero, o sea, en esa pregunta hay un supuesto que yo diría que es falso. O sea, no me parece que sea cierto que desde siempre la interpretación, digamos, unánime y universal haya sido una interpretación literal de Génesis, en el sentido de esto hay que leerlo tal cual como suena, y por tanto, pues Dios creó el mundo en 7 periodos de 24 horas, tal y como los conocemos ahora, ¿no? Esto no es lo que te encuentras en Orígenes, no es lo que te encuentras en San Agustín, ¿no? Entonces, había mucha más discusión acerca de este tema, y el hecho de que hubiera esa discusión creo que nos muestra que la actitud hacia la interpretación de estos textos era más flexible que como nosotros en el siglo XXI nos pensamos que quizás era, ¿no? Entonces nos pensamos nosotros que quizás tenían una visión muy rígida, en plan, no, estos libros nos están dando verdades científicas y los interpretaban así y tal, cuando no era así y había mucho más espacio para discutir. Entonces, una vez que hay ese espacio para discutir, claro, cuando no tienes datos de la ciencia que te esté hablando de la edad del cosmos, no los puedes tener en cuenta, porque es que no existen, no los tienes, ¿no? Pero cuando los empiezas a tener, pues entonces sí, los vamos a tener en cuenta en la interpretación, ¿no? Pero esto no siempre ha sido así. Claro. Porque ha habido momentos de todo tipo, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que uno de los problemas con el heliocentrismo estaba que hay un ¿cómo se dice? ¿Un pasaje? versículo? Sí, un pasaje. Sí. Mi cultura bíblica. Josué, me parece, estás pensando en Josué, ¿no? Que decía que Dios detuvo el sol. Sí. Entonces, realmente la discusión bíblica literal ha ocurrido a lo largo de la historia. Sí. Por eso, ¿Cuál es la situación actual? La situación actual depende, o sea, yo creo que, por ejemplo, la actitud más de lectura de la Biblia en un sentido literalista y tal, yo creo que eso es un fenómeno muy americano, muy protestante, muy de los protestantes americanos, los que tienen el museo del Génesis con los dinosaurios y todo, y eso es algo como muy americano. En cambio, no me parece que en España, por ejemplo, eso exista prácticamente al mismo nivel que existe allí, ¿no? Y dentro de la Iglesia católica, al menos yo lo que veo,
es que la actitud mayoritaria es de no, a ver, estos son cuestiones científicas sobre las cuales la ciencia ya nos ha dado un montón de evidencia, por tanto ya está, no hay mayor discusión acerca de la edad del cosmos, acerca del tema de la evolución y tal, ¿no? Obviamente siguen habiendo ciertos grupos dentro que a lo mejor están planteando cosas distintas, pero porque al final la Iglesia no se mete a decir no, la interpretación correcta es la del Big Bang o es la de la evolución, porque tampoco le interesa a la Iglesia alienar a esas otras personas que a lo mejor ese tema no lo quieren aceptar por X razones, ¿no? Entonces yo lo veo en el mundo católico, al menos que yo conozco, no veo que eso sea en absoluto un problema. Yo he de decir que yo estoy también en un colegio religioso. Vale. Y al contrario de lo que mucha gente habría imaginado o esperaría, es que no hay ciertamente en la actualidad un, como dicen, adoctrinamiento agresivo. O sea, ya ahora mismo estar en un colegio religioso, yo no rezaba el Padre Nuestro al entrar en clase, incluso ni siquiera yo iba a misa. Es cierto que ahora ya y mis profesores pues tenían muy integrado la parte científica y no había ese debate, por ejemplo, del Big Bang, y sí entendían que la Biblia había que hacer una lectura alegórica, ¿no? Entonces sí me sorprende que creo que todavía sigue habiendo mucho prejuicio, ¿no? Y quizás está muy denostado. Estamos viendo un efecto rebote, o sea, realmente el estado actual, porque yo creo que hoy casi, por lo menos en Europa, ser religioso es casi un motivo de mofa. Y muy en parte sigue habiendo cierto pensamiento peyorativo con respecto al creyente, y en particular se le asocia como contrario a la razón. ¿Tú crees que puede ser un efecto rebote de lo que ha pasado en el pasado? Pues es que no lo sé, porque yo insisto que creo que esa idea que tenemos del pasado, de que la religión detuvo el progreso de la ciencia y tal, yo creo que eso es un mito que realmente no tiene base histórica. Entonces, no creo que sea tanto un efecto rebote de lo que ha pasado en el pasado, pero sí que creo que es un efecto rebote de es quizá un poco resultado de las historias que hemos contado acerca del pasado y acerca de esa supuesta relación de conflicto esencial entre la ciencia y la religión. Entonces, claro, si a la gente le contamos que los religiosos perseguían a los científicos y quemaban a los científicos, que yo esto lo he visto en comentarios de YouTube, obviamente pues la reacción que vas a tener es pues estos religiosos, no sé qué, etcétera, ¿no? Pero yo creo que si uno tiene una visión más adecuada y más balanceada de la historia, se da cuenta de que realmente no tiene por qué existir un conflicto per se entre la ciencia y la religión. Al contrario, que la religión ha convivido con la ciencia durante muchos años y muchos siglos, incluso ha sido muchas veces su principal motor, ¿no? Porque muchas de estas personas de las que hablábamos antes, justamente su actividad científica era una forma de oración y de adoración al Creador, porque estaban de alguna manera intentando entender la estructura de su propia mente, ¿no? De cómo había estructurado el cosmos. Entonces, no sé cómo lo ves tú. Que puede faltar diálogo también un poco, ¿no? Tengo la sensación de que la misma polarización que estamos viendo en cuestiones políticas, izquierda-derecha, o en temas también geográficos, geopolíticos, China, Estados Unidos, la estamos viendo también en religión, ¿no? Ya no solo entre creyentes y ateos, sino creyentes, cristianos, musulmanes. O sea, creo que falta diálogo, y en parte está sufriendo... en este caso el perdedor de la historia es la religión cristiana, al menos en Europa. Yo creo que en Estados Unidos y en general en América puede estar una cosa un poquito diferente, pero en este pulso fe-razón un poco la sardina se ha llevado al ascua de la ciencia, y puede que en detrimento de una conversación que yo creo que era positiva y que se ha perdido, y me da un poquito pena porque yo estoy siendo ahora mismo consciente, cuando estoy estudiando la filosofía medieval cristiana, consciente hasta qué punto hay mucho mito y hay un prejuicio muy fuerte sobre el pensamiento cristiano, y que me da pena que se haya perdido, porque además ese pensamiento es el origen de nuestros tiempos, y el pensamiento científico surge de ahí. Entonces, como que hemos dado la espalda a lo que ocurrió en el pasado y la hemos transfigurado para que no se parezca en nada a lo que es. Entonces me parece que es interesante hacer un ejercicio histórico, y lo haremos en este canal, de dónde surgen las ideas, por qué surgen. Pero yo creo que también es interesante movernos de tema. Eso va a quedar para otra discusión, porque hay otro tema que me gustaría tocar, y es que cuando uno piensa en religión,
que también va a ser interesante definir qué es religión, va a ser interesante definir qué es espiritualidad y ver cómo conectan, pero cuando uno piensa en religión piensa en cristianismo, y hay dos temas que me gustaría que comentáramos. Uno, la relación del cristianismo con otras religiones, y también me gustaría reflexionar sobre el dentro de la propia religión, cómo funciona una religión interiormente. Entonces, ¿cómo se relacionan las diferentes religiones? Yo creo que entre las diferentes religiones, claro, piensa que como, por ejemplo, estoy pensando ahora en la Edad Media entre judaísmo, islam y cristianismo, ¿no? Claro, como son religiones que parten de textos supuestamente revelados tan diferentes, lo que no pueden hacer es, no, mi texto dice esto y el tuyo dice el otro, porque así no se van a entender, ¿no? Entonces, ¿a qué van a apelar? Aquellos textos que sí que compartan, ¿no? A veces sí que comparten algunos, pero también, sobre todo, van a tener que apelar a la razón, que es al final ese herramienta que todos comparten como seres humanos, ¿no? Entonces, por eso ahí va a apelar mucho a la filosofía. Y si tú te lees, por ejemplo, la Suma contra Gentiles de Santo Tomás, es prácticamente un tratado de filosofía en el que él intenta defender las distintas verdades de la fe, ¿no? Las que según él eran las distintas verdades de la fe cristiana, pero apelando de manera prácticamente exclusiva a la razón, porque esa es la herramienta que él tiene en común con el pagano o con el no cristiano. Pero es posible que estén hablando del mismo Dios y realmente no se estén dando cuenta que ese meme que sale un 6, claro, que uno que lo ve de arriba ve un 6, el otro de abajo ve un 9, están hablando de lo mismo. ¿Podría ser que realmente Alá y Dios sean lo mismo? Claro. O sea, por poder podría ser, yo no lo veo tan claro, porque al final piensa que son religiones que están diciendo muchas veces cosas opuestas acerca de la realidad divina o acerca de Dios y tal. Por tanto, si están diciendo cosas opuestas o contradictorias, no pueden ser las dos verdaderas, ¿no? Puede ser que se estén refiriendo de alguna manera al mismo ente supremo, ¿no? Eso sí que podría ser, como a lo mejor dos amigos pueden estar hablando de la misma persona y cada uno la conoce desde una perspectiva diferente y tal, ¿no? Podría ser, pero como son religiones que se consideran reveladas, ¿no? Es decir, que no es que sea el ser humano el que ha hecho el esfuerzo de acercarse a lo divino, sino que de alguna manera su pretensión es que ha sido lo divino lo que ha venido y se ha acercado a lo humano. La idea es que lo divino se ha acercado a lo humano para dar algún tipo de mensaje definitivo en esa religión concreta, ¿no? Que a lo mejor se pueden encontrar vestigios o fragmentos o semillas de ese mensaje en otros lugares, pero el mensaje completo siempre va a estar en esa religión. Y cómo también se alimentan mutuamente, porque al final, por ejemplo, supongo que el islamismo habrá tomado muchos elementos del cristianismo y viceversa, ¿no? También ha habido un sincretismo, ha habido unión, ha habido intercambio, transferencia entre las diferentes religiones. Sí, o sea, por ejemplo, obviamente ha habido intercambio del judaísmo al cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo nace como una especie de secta del judaísmo, como sí, básicamente nace como una forma del judaísmo, ¿no? Al revés no lo sé, no sé muy bien, porque no es algo que haya estudiado. Luego creo que sí que hay influencia del cristianismo al islam, ¿no? Porque el islam surge de manera posterior, Mahoma está al tanto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, tiene sus interpretaciones ahí un poco raras y tal. Al revés no lo sé, o sea, del islam al cristianismo, o sea, sí que hay influencia en el sentido de que es gracias a los comentadores árabes, por ejemplo, que llegan muchas de las obras de Aristóteles y eso luego influye en el cristianismo. Pero tras base religioso no lo tengo tan claro, no lo sé, es algo que no lo sé. Y esa visión de que realmente la Trinidad muestra una religión que no es monoteísta, claro, y todo el panteón ese de santos que parece paganismo, claro. ¿Cómo se relaciona también el cristianismo con el paganismo? Claro, o sea, no sé muy bien, o sea, es una historia que no conozco muy bien, ¿vale? Entonces, en ese sentido, no te lo voy a saber decir, lo tendría que mirar si vamos a hacer un episodio concreto sobre ese tema. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el Islam, una de las cosas que le critica muchísimo al cristianismo es que no sea monoteísta, ¿no? Y al revés, al judaísmo también le critica esa ruptura del monoteísmo al cristianismo por la idea de la Trinidad, ¿no? El cristiano siempre lo que va a responder es no, yo soy monoteísta, lo que pasa es que el único Dios en el que creo es 3 personas, ¿no? Luego hay que ver cómo Nietzsche claro, está raro, exacto, es un poco, exacto. Sí, hay que ver cómo Nietzsche se entiende, ¿no? Jesucristo pasa por la doble rendija. Exacto. Son interferencias cuánticas y tal. Pues esa es una de las críticas principales, ¿no? Y lo otro se me ha olvidado lo que me has dicho.
No, pues precisamente ese tema del lo de los santos y tal, claro. Que parece eso, sí. Parece un Olimpo de los dioses, Claro. O sea, una de las cosas que hace el cristianismo, por ejemplo, que yo lo encuentro como una ventaja, es de alguna manera, o sea, cuando el cristianismo llega a una cultura en concreto, no hace borrón y cuenta nueva, ¿sabes? No hace en plan lo que hablábamos antes del pensamiento, de la actitud que toman los cristianos hacia los paganos, hacia Platón y Aristóteles. No hace borrón y cuenta nueva y dice fuera, todo esto a la hoguera y tal, ¿no? Sino que de alguna manera intenta cristianizar o bautizar todo lo que pueda, ¿no? Que podemos bautizar a Aristóteles, lo bautizamos, ¿no? Que podemos bautizar esta práctica cultural, la bautizamos y tal, ¿no? Porque de alguna manera es como aprovechar todo eso para... o sea, todo eso en lo que ya hay, de alguna manera, semillas de esa verdad que supuestamente en el cristianismo está de manera completa, pues vamos a aprovecharlo para iluminarlo mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una ventaja de esa religión, que es capaz de asimilar muchas cosas de otras culturas, ¿no? Y no necesariamente va en plan a destruirlo todo. Bueno, de hecho, el 24 de diciembre no nació Jesucristo. Claro, sí. Esa capacidad que ha tenido el cristianismo de también aprovechar esos elementos, ¿no? Las fiestas saturnales... Sí, pues ese tema no tengo ni idea. O sea, está claro que no nació en ese momento, porque no se sabe qué día nació exactamente. No, pero va al punto que estamos hablando. Claro. O sea, va al hecho de que fue muy inteligente como movimiento social de crecer en base a metamorfosearse y fusionarse con todos los elementos. De hecho, no sé si conocen la teoría del meme de Dawkins. Sí. Es muy curiosa. El hecho de que las ideas también compiten como los genes. Tiene un libro que se llama El gen egoísta, en el cual explica que la fuerza que guía la evolución no es tanto la supervivencia del individuo, porque está la supervivencia del más fuerte. Él habla de la supervivencia del gen, y que realmente cada gen dota de una habilidad diferente al ser, y son esos genes los que intentan propagarse por medio de la evolución. Y luego aportar la teoría de hecho, meme, la palabra meme viene de Jim Beam. Vale, eso, sí. Sí, es como el análogo, o sea, él dio un giro, está hablando del gen, y de repente gira al meme, donde vio que las ideas evolucionan y crecen y se expanden de una forma muy similar a como lo hacen los genes por medio de supervivencia de ideas. En ese sentido, la teoría de los memes sería, y de hecho los memes toman su palabra de eso, y siguen también la teoría de evolución de los memes, porque al final los memes son ideas y el meme que triunfa es el meme divertido, que de alguna forma se extiende de cabeza a cabeza, haciendo que se genere toda una viralización en base a la fortaleza de esa idea. ¿Qué es un meme? Cualquier idea. El cristianismo es un meme, que tiene la capacidad de extenderse muy rápidamente. Y por ejemplo, ¿por qué triunfó tanto el cristianismo versus el judaísmo? Integraba a las mujeres, a los esclavos... fue capaz además el tema de los pobres, de toda la cultura del amor, o sea, realmente fue muy adaptable, además integraba muy bien a las diferentes poblaciones, da un mensaje de salvación que era muy positivo para la gente. Entró un momento de caída del Imperio Romano que además daba esperanza a las personas que estaban perdiéndolo todo, y en definitiva es curioso que también hay que ver la parte sociológica de las religiones, y en esa guerra el judaísmo perdió muy en parte porque era mucho más inflexible, y en ese sentido no hay que olvidar que incluso la religión no deja de ser una idea. Claro. Sí. ¿Será verdadera? No lo sabemos. Claro, exacto, pero como mínimo es un buen meme. Jesucristo hace buenos memes. De hecho hay buenos memes de Jesucristo. Sí, eso son los mejores. Yo me parto. De hecho podríamos hacer una sección de memes de Jesucristo. De Jesús, me parece bien. Yo me parto. A lo mejor hay gente que le parece mal que a mí me hagan gracia, pero a mí me hace mucha gracia. Este cura youtuber con tiparraco que empieza a contarle chistes de curas, ¿lo has visto? Sí. ¿Cuál es la nota favorita de un cura? La menor. Este es Hanchu, ¿no? Este es amigo mío, sí. Sí, pero vino al proyecto. Sí, es verdad, sí. No, pero en definitiva lo que te quería decir es que, en efecto, pues hay que entender también la parte sociológica de la religión, que hay que entender que la religión, lo hablaremos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre religiosidad y espiritualidad? ¿Cómo lo ves tú esa relación? Porque al final la religión no deja de ser una estructura de ideas, una especie de narrativa que hace que se establezcan ciertos criterios sociales y una forma de estructurar también un pensamiento común dentro de una sociedad en torno a unas ideas, pues que en este caso van hacia la salvación, pero no deja de ser una estructura.
eso es la religión. Sí. ¿Cómo está luego todo el tema de la relación entre religión, espiritualidad y iglesia? Es otra cosa que también me vuelve loco. El hecho de que esté la iglesia por medio. Yo creo que mucha gente odia también la religión porque en la iglesia hay capítulos muy chungos de luchas de poder. Al final la naturaleza humana saliendo ahí a mostrarse su cara más terrible, y la iglesia como que ha crecido y también se ha perpetuado a través de esa parte cruel del ser humano, de hacerse con riquezas, de aplastarla al lado. ¿Cómo es esa relación iglesia, religiosidad, espiritualidad? Está jodido. Está jodido. Está jodido. O sea, yo creo que... no sé muy bien ahora cómo definirlas cada una, ¿vale? Ya me parece muy chungo definir religión, por ejemplo. Me parece muy chungo realmente definir religión. Pero sí que creo, a lo mejor quizás podríamos hacer la distinción de que, o sea, la religión puede incluir espiritualidad, la espiritualidad no tiene por qué incluir quizá religión, ¿no? O sea, uno puede tener como esta espiritualidad quizá muy vaga o muy... que no tenga una forma concreta, que no siga unos ritos concretos y tal, y todo eso ya iría a conformar más la religión. Y la iglesia luego es cuando tienes una estructura de autoridad, ¿no? O una estructura jerárquica más o menos de autoridad. Que sí, obviamente, con el poder y el ser humano, pues sale lo más asqueroso del ser humano, ¿no? Pero es lo que hay. A mí me gustó mucho la definición que da Harari en el libro Homo Deus, en el que él lo que cuenta es que la religión es una narrativa para imponer una estructura social, que bueno, pues es lo que se hacía desde el principio de los tiempos con Hammurabi. Pues al final el poder político asimilado al poder religioso, y la religiosidad como una narrativa para justificar el orden social y justificar la manera en que se establecen las estructuras sociales. Y la espiritualidad es un camino de búsqueda. De hecho, él habla que muchas veces la religiosidad va en contra de la espiritualidad, porque el camino de búsqueda tienes que romper reglas, y la religiosidad son reglas. Es una estructura moral, ética, y también reglas de comportamiento y de estructura social, mientras que la espiritualidad precisa de romper reglas. Es un camino en el que la primera premisa es que vamos en una búsqueda donde no vamos a saber dónde vamos a llegar, pero posiblemente tengamos que partir de una base limpia por completo, y es un camino individual. Esa es la otra diferencia, yo creo. Bueno. Que la religiosidad es algo colectivo, mientras que la espiritualidad es como un camino en principio individual. Pero vamos, que es una relación compleja. Y al respecto también te quería preguntar, porque particularmente en ciencia ha habido muchos científicos que han tenido visiones muy curiosas de la religiosidad y la han practicado. Entre ellos está Einstein, que se ha debatido todo el tiempo. Ya, sí, los judíos, Dios, o que... sí. Los judíos querían que fuera judíos, los ateos querían que fuera ateo, y él está medio jugado, tuvo una época que fue judío. ¿Para qué? Ni que fuera Einstein, ¿no? Pero lo curioso es que tenía un pensamiento religioso muy particular. Él decía que creía en el Dios de Spinoza, y ahí hablamos de diferentes formas de entender Dios, porque yo creo que la primera cosa que hay que establecer es que no todo el mundo entiende Dios de la misma manera. Sí. ¿Qué formas hay de entender Dios y cómo eso también lo integra una religión? Claro, o sea, realmente es muy amplio, e incluso si uno mira la discusión contemporánea quizás, es todavía más amplio. O sea, en filosofía de la religión hay un montón de modelos acerca de Dios, ¿no? Y entonces los distinguimos en diferentes campos y tal. O sea, el más tradicional es uno que se llama teísmo clásico, ¿vale? Que a lo mejor es el que puedes encontrar en Santo Tomás, en San Agustín, y que puedes encontrar retazos de eso en Aristóteles, algunas ideas en Platón y tal, que es la idea de un Dios absolutamente simple, atemporal, eterno, inmutable, inmaterial, incorpóreo, absolutamente trascendente al universo, etcétera, ¿no? Esa quizás es como la idea más tradicional. Luego puedes tener ideas, por ejemplo, hoy te encuentras pues modelos en los que Dios no es atemporal y es un Dios temporal, quizás, ¿no? Modelos en los que Dios no es absolutamente simple, sino que tiene partes, en los que Dios es eterno, pero ha existido en una especie de tiempo eterno o algo así, ¿no? Bueno, o sea, realmente hay muchísimos modelos, ¿no? Y ahí la discusión es filosófica, ¿no? O sea, ¿qué modelo de Dios hace más sentido y cuál no? En el caso, claro, y luego la religión, o sea, va a depender. Si estamos hablando de una religión que tenga una estructura más o menos institucional, que se haya pronunciado sobre alguna de estas cuestiones, ¿sí? Pues ahí tendrás un cierto modelo de Dios como de alguna manera santificado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero si no, pues ahí tendrás una mayor apertura de los distintos modelos de Dios. Pero incluso hay algunos que son bastante afines con la ciencia, tanto es así
que hay muchos científicos que se acogían a esas formas de entender la religiosidad, donde yo no entiendo si esto ya de por sí se puede entender como religiosidad. Por ejemplo, Einstein entendía a Dios, él hablaba del viejo, con una forma de referirse a él, y lo usaba mucho en sus cartas. Pero él asimilaba a este viejo, a este Dios, con el orden cósmico. Claro. A él le encantaba maravillarse con el orden cósmico, y él habla de la experiencia de que mirar el universo es como mirar una biblioteca, donde ves diferentes interpretaciones, formas de conocimiento, y te maravillas de que haya un orden, y que ese orden de alguna forma te traslada a algo, ¿no? que ha hecho que todo sea inteligible. De hecho, tiene una frase que es de las más bonitas: lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Y el hecho de que el universo sea comprensible apunta que puede venir de una propia inteligencia, y es el hecho de que exista esa inteligencia. Ahí aparece una forma de religiosidad que no está tan lejana del todo, porque cuando yo me pongo a leer estos textos medievales, claro, muchos lo que asimilan a Dios es con un intelecto superior, ¿no? Una inteligencia, y ahí estamos hablando casi de un panteísmo o de una religión similar a la que Einstein podría haber abrazado, ¿no? Claro, si es una especie de idea de Dios en la que se le asimila al universo, sí que tienes un panteísmo, ¿no? ¿Cómo lo ve el cristianismo, por ejemplo? Claro, el cristianismo, por ejemplo, no, o sea, el panteísmo desde el punto de vista del cristianismo es una especie de herejía, o es un modelo equivocado de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no reconoce la distinción radical entre creador y criatura, ¿no? Sino que de alguna manera los mezcla, y mezcla de alguna manera el universo con Dios, ¿no? O sea, para el cristianismo, Dios es un ser trascendente al universo, supremo, un ser personal supremo que ha creado el universo, pero que no se identifica con él, ¿no? O sea, el universo es más un producto suyo, una creación suya, un efecto suyo, que no una parte suya, de alguna manera, ¿no? Obviamente es reflejo del creador, ¿no? Porque todo lo que ha producido, de alguna manera, refleja o sea, lo que tú decías de la inteligibilidad del universo, ¿no? La inteligibilidad del universo refleja la inteligencia de la que sale, ¿no? Pero no es que los puedas identificar, ¿no? Entonces, al menos eso desde el punto de vista del cristianismo, ¿no? Luego yo estaba pensando, claro, yo creo que uno podría llegar a hacer o a distinguir lo que sería una visión filosófica o puramente filosófica de Dios, ¿no? Y luego una visión más religiosa de Dios, porque a mí me gusta plantearlo de esta manera a veces. O sea, yo creo que con el tema de la existencia de Dios nos podemos hacer como diferentes preguntas, y a veces va bien separarlas y distinguirlas, porque si no mezclamos mucho las cosas y eso no ayuda, digamos, al progreso del viaje, ¿no? La primera pregunta es obviamente si existe, ¿no? Si existe ese ser personal supremo que supuestamente ha creado el universo y que lo ha imbuido de sus leyes y tal. Pero esa es una pregunta que, si uno la responde afirmativamente, eso no te hace decantarte necesariamente por ninguna religión concreta, ¿no? A lo mejor sí que te puede ayudar a descartar algunas, ¿no? O sea, si uno llega filosóficamente a la conclusión de que Dios tiene que ser inmaterial, por ejemplo, o incorpóreo, pues puedes descartar aquellas religiones que digan que Dios tiene cuerpo, ¿sí? Y que está en un planeta, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Pues lo puedes descartar desde el punto de vista filosófico. Pero eso te va a ayudar a reducir las opciones, pero no te está necesariamente comprometiendo con ninguna en concreto, ¿no? Por tanto, una vez ya tienes esa pregunta resuelta, la siguiente es, vale, pues de todas estas religiones que me están diciendo que ese Dios, que filosóficamente a lo mejor he podido llegar a que existe o que es probable que exista, de todas esas religiones que hay que me dicen que este Dios es el que se ha revelado en ellas, ¿cuál es la correcta o cuál es la más cercana a ser correcta? Y eso es otra pregunta diferente, ¿sabes? ¿Y es filosóficamente coherente asimilar Dios a las leyes del universo? Decir que este orden cósmico es una forma de Dios, ¿tiene sentido filosófico? Yo no creo que tenga mucho sentido. Tendría que pensar ahora bien exactamente cómo plantearlo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las leyes del universo, o sea, exactamente en qué estamos pensando. Estamos pensando en objetos abstractos, como platónicos. Que se parece mucho al claro, exacto. Al uno bien, esta claro, cosa. a estas ideas pitagóricas o estas ideas platónicas y tal, ¿no? Yo no sé si lo podrías llegar a identificar con Dios. Piensa, por ejemplo, por lo siguiente, ¿no? Bueno, a lo mejor sí que podríamos llegar a encontrar una única ley de la naturaleza, ¿no? Básica y tal. Pero mientras no tengamos eso, lo que parece es que hay muchas, ¿no? No solamente una, ¿no? Entonces, si hay muchas, ¿cuál de todas ellas es exactamente Dios? ¿O es como un conjunto de todas, ¿no? Yo no lo veo muy... O sea, la identificación no la veo muy bien fundamentada. Otra cosa es que digas, no,
estas leyes lo que son es un reflejo, ¿sí?, de la inteligencia del creador. Eso me parece más que tiene más sentido. Al final sí, esa sensación que tiene Einstein, yo creo que Claro. todos los científicos de alguna forma la hemos tenido, admirar el orden del universo, porque al final, cuando te puedes darle vueltas, precisamente lo que hablamos de cuando empiezas a mirar al cielo y ¿por qué? ¿Hay algo en vez de nada? Y una de esas preguntas es ¿por qué hay algo? Y encima ese algo está ordenado. Es que no es evidente. No es evidente que tenga que haber cosas. Y no es evidente que tenga que haber cosas que tengan un orden y una estructura racional. Y que la razón humana las puede descubrir. Claro. A mí no me parece inmediato, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que a mí, y ya lo hablaremos en otro episodio, pero es una de esas cosas que a mí me hacen inclinarme por el teísmo, ¿no? Porque yo, asumiendo la hipótesis de que existe un Dios inteligente, pues me espero, ¿sí?, que exista un orden racional y que existan criaturas que sean como capaces de aprenderlo, ¿no? Pero si elimino esa hipótesis y me quedo con la hipótesis naturalista, no me parece para nada esperable que exista un orden regular con leyes y que aparezca una criatura que sea capaz realmente de descubrirlas, ¿no? Es que hay muchas cosas que nosotros asimilamos culturalmente desde que nacemos y cuando vamos desarrollándonos las tenemos tan integradas que las damos tanto por hecho que ni nos damos cuenta. Esa frase que antes decía de Einstein, de lo más incomprensible del mundo es que sea comprensible, cuesta mucho entenderla, repetírsela, pónganse delante del espejo y vean a ver si llegan a asimilarla realmente el poder que tiene esta frase. Pues lo que quiere decir es que el hecho de que haya leyes que se repiten en el tiempo, que de alguna forma haya patrones que se repitan y que podamos estipularlos, es algo que para nosotros ahora es obvio, pero cuando en la época medieval supuso un gran salto de mentalidad. Y fue un gran impacto dentro de la historia del conocimiento y del pensamiento humano. Hoy lo damos por hecho. Exacto. Pero no lo es. O la misma idea de que el ser humano, o sea, que somos un grano de polvo en todo un puñetero universo, que un puñetero grano de polvo tenga la capacidad de descubrir estas leyes. Es que es súper sorprendente. O sea, realmente no es inmediato. O sea, lo damos por supuesto, pero no tendría que ser así. Y eso verdaderamente es una cosa de las que impacta. Pero cuando ves el orden, ves un orden que tampoco es que sea el mejor de todos, porque al final, bueno, Leibniz decía que vivimos en el mejor mundo posible, pero se me ocurren mejores puntos, no sé a ti. Sí. Esto era muy divertido. O sea, Leibniz decía esto para enfrentarse al problema del mal, ¿no? Él decía, no, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Luego Voltaire se lo ridiculizaba diciendo, pues, no me imagino cómo tenían que ser los otros, ¿no? Y yo siempre he pensado que Leibniz se hubiera encogido de hombros y hubiera dicho, pues sí, los otros eran muy peores, ¿no? Pero sí. Pero esta, por ejemplo, que es una idea de Leibniz, en Santo Tomás no te la encuentras. Por ejemplo, en Santo Tomás es literalmente que te dice, no, Dios podría haber hecho un mundo mejor. Sin ningún problema, podría haber hecho un mundo mejor, ¿no? Y él lo que te dice es que para cualquier mundo que Dios hubiera hecho, siempre habría podido hacer uno mejor, ¿no? Entonces no hay ningún mejor mundo posible para Santo Tomás. Entonces, ¿por qué ha hecho este mundo? Porque Santo Tomás dice, o sea, no hay un mejor mundo posible, ¿no? Entonces, es como si la escala de los mundos fuera infinita y no hubiera ningún tope, ¿no? Uh-huh. Entonces, Dios quiere crear, pues va a crear alguno, pero no tiene la obligación de crear ninguno porque no hay ninguno que sea el mejor, ¿sabes? Uh-huh. Pero como quiere crear es como... no sé, es como si tú pudieras escoger entre infinitos helados, ¿no? Y tú quieres tomarte un helado, pues prefieres comer que quedarte sin comer, pues vas a escoger uno cualquiera, ¿no? Mientras sea un helado que esté bueno, lo vas a escoger, ¿no? Entonces, Santo Tomás dice, Dios crea un mundo que es bueno, pero obviamente no es el mejor posible porque siempre podría haber uno mejor. Y este es el problema del mal, ¿no? Que es claro. uno de los grandes problemas de la filosofía. ¿Cómo ha sido el desarrollo de este problema del mal a lo largo de la historia y cuál es la salida? Porque es verdad que mucha gente mira al mundo y dice, joder, no lo habría hecho así. Sí. Sí, también me parece un pensamiento un poco peligroso, ¿no? Decir, si yo hubiera sido Dios, lo hubiera hecho de otra manera diferente, ¿no? No sé hasta qué punto uno puede hacer ese tipo de juicios, ¿no? Pero sí, o sea, el problema del mal es el problema, yo creo, más serio. Yo creo que es la objeción principal a la existencia de Dios y a cualquier religión y tal. No me parece que tenga una respuesta definitiva ni nada ni por el estilo. Sí que creo que ha habido avances, que hay respuestas que me parece que tienen sentido, por mucho que no sean en plan súper apodícticas o que resuelvan absolutamente todas las incógnitas y tal. Pero, bueno, me parece que se puede abordar, digámoslo así, me parece que se puede abordar.
pero no sé si quiero decir más, porque seguro que le dedicamos un capítulo entero. Pues creo que me toca empezar a darte caña científica Vale. al respecto. La primera caña científica que te quiero dar Vale. es... bueno, no es tanta caña, pero voy a ir poco a poco. Venga. La primera pregunta es, ¿realmente habría algo científico que la religión no podría explicar? Y lo contrario, ¿hay algo científico que si se descubre tú dirías, wow, esto es un gran apoyo a la hipótesis de Dios? Vale, a ver, déjame pensar. Primero, ¿hay algo científico que se podría llegar a descubrir que pondría en jaque a la religión? Yo creo que, por ejemplo, ahora pensando desde el punto de vista católico exclusivamente, ¿vale? O sea, por ejemplo, la Iglesia, una de las cosas que sí que ha enseñado es que el mundo tiene un inicio temporal, ¿vale? Entonces, de alguna manera, si se pudiera demostrar que el mundo es eterno, pues eso sería una especie de refutación del catolicismo, porque la Iglesia de alguna manera ha dogmatizado, si lo quieres decir así, que el mundo tiene un inicio temporal. Entonces, si se demuestra lo contrario, pues lo estás falsando, ¿no? El problema es que no sé de qué manera se podría llegar a demostrar. Sí, hay formas. Hay formas. Y hay teorías las conozco. muy No, claro. interesantes. O sea, una cosa es que haya teorías, ¿eh? Y esas Otra cosa teorías es se que pueden demostrar, son se demostrables. pueden demostrar, ¿vale? Pues mira, pues esa sería una vía, por ejemplo, ¿vale? Sí. Sería una cosa que se me ocurre. Continúa. ¿Qué más? Se me ocurre? Pero de todas formas, la Iglesia lo primero que haría sería reinterpretar las Escrituras. No, o sea, eso no lo podría hacer, porque no, o sea, ese es un tema en el que sí que, al menos si lo tengo bien entendido, ¿eh? Luego lo puedo revisar, o si alguien me quiere corregir, que me corrija. Pero este es un tema en el que la Iglesia no podría reinterpretar las Escrituras, porque es un tema en el que se ha posicionado de manera definitiva sobre la interpretación de las Escrituras, ¿sí? Entonces, se ha posicionado... Es refutable la hipótesis. Claro, es falsable, cristiana. es falsable. La hipótesis católica es falsable científicamente, ¿no? Si lo tengo bien entendido, a lo mejor luego que alguien me corrija, pero yo creo que es así, yo lo miré y me parece que es así, ¿no? O sea, la Iglesia tiene de alguna manera dogmatizado que el mundo tiene un inicio temporal. Entonces, si se pudiera demostrar lo contrario, estaría refutando de alguna manera la religión, esa religión. Luego, ¿qué otra cosa se me ocurre? ¿A ti se te ocurre algo? O sea, ¿tienes algo en mente? Sí, bueno, hablé con ese Medani y me dijo que tendría problemas para encajar que haya otros seres inteligentes en el universo. Ah, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Que de alguna forma somos el centro de la creación, el ser racional de la creación, y de repente hay otro ser racional, sería complicado justificar. Pues yo eso no lo tengo tan claro, ¿ves? Porque o sea, desde el punto de vista, o sea, ahora me olvido de la Iglesia Católica, ¿vale? Desde el punto de vista más amplio cristiano, yo creo que no el Antiguo Testamento, el Génesis y tal, de alguna manera sí que le está dando una centralidad al ser humano en la Tierra, pero no tiene por qué interpretarse como una centralidad en absolutamente todo el universo físico existente, porque al final ese no era el espacio que el autor antiguo tenía en mente al escribir el texto, ¿no? Pues no tenía esa amplitud, no tenía esa cosmovisión tan amplia, ¿no? Entonces no era una pregunta que el autor se estaba planteando, por tanto no es una pregunta que reciba respuesta en el texto, ¿no? Entonces no me parecería tan... De hecho, a mí me gustaría mucho que se descubrieran otras especies inteligentes. A mí me parecería súper guay. Y sería muy chulo tener discusiones filosóficas y religiosas con otras especies inteligentes, me parecería súper chulo. Entonces, le preguntaré a Rimbel, que voy a hablar el próximo día con él. Vale, exacto. A ver si te puede poner en contacto con... A lo mejor ya el papa de los Anunnakis o algo, exacto. Entonces, yo ese tema no lo veo tan decisivo. Casi te diría que lo contrario, o sea, porque si realmente llegamos a encontrar más vida inteligente en el universo, con lo improbable que es a priori, o parece que es tan improbable que surja a priori no solo la vida, sino la vida inteligente, pues sería como una mayor confirmación de que efectivamente hay una especie de dirección inteligente detrás del cosmos o de las leyes naturales, ¿no? Entonces, eso no lo vería tan claro. No sé, tendría que pensar más, a ver si hay alguna otra cosa científica que se podría llegar a descubrir. ¿Temas biológicos? Temas biológicos, pero por ejemplo... No, vemos que la evolución está asimilada. Claro, o sea, la evolución, por ejemplo, la Iglesia en general no tuvo nunca ningún problema con la evolución. Bueno, sí lo tuvo. La Iglesia Católica, estoy pensando yo. ¿Nunca tuvo problema? Yo creo que, o sea, esto el día que dediquemos el episodio a la evolución me voy a poner en serio a mirarlo, pero yo estoy muy convencido que prácticamente desde el inicio fue en plan, bueno, pues esto es
Un debate abierto, una hipótesis científica. A priori no hay ninguna incompatibilidad con nada de lo que sostiene la fe, por tanto, pues adelante, ¿no? Hubo un debate, ¿no te acuerdas? El arzobispo de Canterbury contra Thomas Huxley. Pero estos son los protestantes, estos no son... ¿Sí? ¿El arzobispo de Canterbury? El arzobispo de Canterbury es anglicano, me parece, si no me equivoco. Estos son los protestantes. Creo, o sea, a lo mejor me estoy equivocando, pero me parece que... Le daremos un capítulo. Venga, un capítulo a Pero está muy divertido porque le dijo el religioso, le dijo al defensor de la evolución de qué parte descendía del mono en su familia, si de padre o de madre. Joder. Y respondió Thomas Huxley que prefería ser un mono pensante que alguien dogmático. Está bien, ¿cómo se querían y tal, no? Estaban esos debates de Twitter ahí. Hubo hostias. Qué bueno. Pues estoy pensando, a ver, si hay alguna otra cosa se podría descubrir científicamente. Es que no se me... O sea, honestamente no se me ocurre nada. Las cosas que normalmente se suelen decir... honestamente no me parecen así. Por ejemplo, alguna vez he escuchado, no, si se descubre que cuando, yo qué sé, alguien tiene un sentimiento religioso y tal, pues se ha activado cierta zona del cerebro y tal, pues es como, bueno, pero, o sea, ya sabemos que el cerebro está involucrado en muchas actividades humanas, ¿por qué no tendría que estarlo involucrado también en la experiencia religiosa, no? O sea, no lo veo tampoco tan claro, ¿no? A mí sí se me ocurre, bueno... A ver, piensa, o sea, dime... O sea, di a ver y reacciono. Venga, por ejemplo, si se consigue demostrar que vivimos en una simulación. Vale, bueno, claro, vale. Pero no estaba pensando en algo tan radical. O sea, si se consigue, por ejemplo, si se consigue demostrar que estamos en una simulación... O hay teorías de universo creado en laboratorio. Claro. Imagínate que somos el producto de un científico de otro universo que nos ha creado. Claro. O sea, entonces yo creo que sí que seguramente la religión... Bueno, no lo sé, porque... Podría ser, o sea, es otra hago religión ficción, A ver, bueno, déjame contestar esto y o sea, hago un poco religión ficción, pero imagínate que se demuestra eso, ¿no? Se demuestra que vivimos en un universo creado por un científico malvado en otro universo paralelo y tal. O sea, yo creo que, o sea, a mí sí que eso me haría cuestionar la religión, ¿no? Al menos, no necesariamente el teísmo, porque me parece que el teísmo, la existencia del Dios filosófico es como mucho más amplia y seguiría pudiendo ser mantenida, ¿no? De alguna manera, porque seguirías teniendo la pregunta, vale, y ese otro universo, ¿cuál es su fundamento? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor la religión se podría adaptar diciendo algo así como, sí, el universo es producto de ese científico tal, pero el Dios trascendente que creó ese otro universo de alguna manera se encarnó en el nuestro para, yo que sé, ayudarnos a nosotros también, ¿sabes? No sé, cosas se me ocurren, ¿no? Sí. Pero sí que quizás sería algo que a mí me haría cuestionar la religión. Pero... no sé, ¿se te ocurre alguna otra cosa? No, esto me hace pensar un poquito lo que te iba a decir, sí. Que una de las grandes críticas de los ateos a los religiosos, y a ver cómo abordas esta crítica, es lo del el dios de los huecos, sí. Que al final, en física pasa también, ha habido partículas como la supersimetría. Uh-huh. La supersimetría es una teoría científica uh-huh. que presupone la existencia de partículas copia de las que existen, protones, neutrones y electrones, uh-huh. Supersimétricas en el sentido de que son copias exactamente iguales, pero donde cambia lo que se conoce como el spin. En el mundo de partículas hay dos familias, bosones y fermiones. Lo que propone la supersimetría es que tiene que haber una copia donde los que son fermiones son bosones, vale. Y los bosones son fermiones. Están intercambiados. Y esto es muy positivo porque la física intenta unificar. Y unificar significa... tenemos dos familias que son distintas. Si las cruzamos ya no son distintas. Son lo mismo intercambiado. Vale. Y eso está genial porque... En la unificación esto es positivo. Esta teoría de supersimetría está, la que la gente le quiere mucho porque te da un candidato a materia oscura, porque es un prerequisito para la teoría de cuerdas y porque genera también una cosa muy interesante que es hace que las fuerzas se unifiquen de alguna manera. Entonces es una teoría muy querida. ¿Qué pasa con las partículas supersimétricas? Que no aparecen. Y como no aparecen dijeron, bueno, es porque la simetría está rota. Es un truco científico claro. Para que cuando no se ve algo lo desplace a un sitio donde claro. donde no es esperable que no se vea, ¿no? Ya. Claro, si hemos mirado esto y aquí no está supersimetría, pues no, es que está aquí. Claro. Y cuando miras esto y no está supersimetría, ¿qué haces? Lo desplazas.
Claro. Entonces, es un truco que a mí me parece muy criticable, que se hace mucho en física. Se hizo con el top cuando no se descubría, se está haciendo ahora con la supersimetría. Es desplazar lo que quieres encontrar a un lugar donde no puedes mirar, porque eso es como, bueno, pues es porque no he mirado ahí. Pero un poco puede caer la religión en eso. Sí. Y se le dice eso, lo del dios de los huecos, ¿no? Como los huecos de conocimiento, ahí pongo mi dios. Sí. No, estoy de acuerdo y creo que hay muchos argumentos quizás populares a favor de la existencia de Dios que caen en ese error, ¿no? Lo que a mí no me gusta es cuando da la impresión que literalmente cualquier argumento que se pueda proponer va a ser atacado con esa objeción. Entonces, eso no tiene sentido, ¿no? Porque, o sea, si Dios existe, de alguna manera voy a tener que poder construir algún argumento, ¿no? Si cualquier argumento posible me vas a responder, o sea, no quiero decir tú, ¿no? Sino la otra persona me van a responder con eso es un argumento del Dios de los huecos, pues eso lo que hace es que sea infalsable el ateísmo, porque no hay ningún argumento que yo te pueda proponer que me vayas a aceptar a priori, ¿no? Entonces, sí que creo que hay argumentos que caen en ese tipo de estructura, digamos, quizás falaz y tal, ¿no? Pero en general los argumentos que a mí más me gustan son más de, no, una inferencia a la mejor explicación, en plan, no, mira, es que hay toda esta evidencia que a donde apunta, o la mejor manera de explicarla, o la hipótesis que la hace más esperable es la hipótesis teísta y no la hipótesis naturalista, ¿no? Y eso es una inferencia a la mejor explicación, no tiene por qué ser un dios de los huecos, ¿no? Entonces, antes me preguntabas por cosas que la ciencia podría descubrir que de alguna manera confirmaran o dieran mayor evidencia a la religión, ¿no? Entonces, aquí también estaba pensando el tema del inicio del universo, ¿vale? O sea, si realmente se llega a establecer de manera clara, sí, que hay un inicio temporal del universo, sí que creo que eso da mucho pie a alguna forma de teísmo. Porque creo que cuando tienes un universo que empieza a existir, ahí entra el principio de causalidad y te dice es que tiene que tener algún tipo de causa. O sea, si algo ha empezado a existir, tiene que tener una causa, ¿no? Y como estás hablando del inicio temporal de toda la materia, el espacio y el tiempo, ¿no? Hipotéticamente, entonces tienes que recurrir a una causa que no sea ni material, ni espacial, ni temporal, ¿no? Entonces creo que esa sería una cosa. De nuevo le veo dificultades de cómo se podría realmente llegar a establecer con un mínimo de seguridad que estamos hablando de el inicio temporal. Bueno, tenemos el Big Bang. Ya, pero con el Big Bang siempre puedes decir, ya, pero es producto de un universo anterior o es producto de un espacio, un metaespacio, o lo que no sé cómo lo llamáis los científicos, no sé, ¿vale? Yo qué sé, es producto de algo físico anterior, ¿no? O sea, no sé muy bien, o sea, me parece sugerente. Te lo cuento ahora yo. Vale, me parece sugerente la evidencia, pero no sé hasta qué punto se podría como llegar a establecer definitivamente, ¿no? Y luego creo que otro tema es que si realmente todo el tema del ajuste fino se confirma, me parece que sí, que eso es un argumento bastante potente a favor de la existencia de Dios. Creo que sí. Pero eso es muy difícil de demostrar. Es difícil, pero bueno, no sé. O sea, a lo mejor también quizás a veces cometemos el error de exigir quizás un nivel de demostración como tan alto, ¿sabes?, que no podría ser nunca satisfecho, ¿no? Entonces, me parece bien, a veces a la gente dice, no, pero tenemos que ser más exigentes con este tema de la existencia de Dios que con otros. Me parece bien, pero creo que ser tan exigente que nunca se pueda realmente, por principio, avanzar, me parece un error, ¿no? Entonces, creo que si uno tiene quizás los estándares de evidencia un poco menos exigentes, pero dentro de un nivel racional, me parece que sí que se podría. Pero no sé, eso ya es más tu área. Sí, bueno, hablaremos con mucha calma se puede dar un capítulo entero para el principio antrópico y el ajuste fino. Es un tema que me vuelve loco además y de mis favoritos de ciencia y filosofía. Pero yendo un poquito, acá de decir una cosa con la que estoy bastante desacuerdo con Sagan. Vale. Uy, ojo, Javi, ¿por qué? Porque va un poco lo que dices tú, que no hay que ser como muy riguroso con las evidencias, pero las evidencias son evidencias. Él decía, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Las pruebas no son ni extraordinarias ni poco extraordinarias, son pruebas. Claro, exacto. Y en este sentido, el ajuste fino no es ninguna prueba, simplemente es un indicio, es una característica de lo que estamos viendo del universo. Pero no es que hay que exigirle que se establezca como prueba definitiva. Porque ahora mismo lo que ocurre con el ajuste fino, y lo voy a definir rápidamente, es que básicamente el universo, tal y como está entendido hoy desde la física, requiere un conjunto de parámetros que en principio resultan caprichosos y que son los que estructuran cómo funciona el universo. Estos 20 parámetros que tienen valores que en principio son injustificables,
hace que el universo sea propicio para la vida. Si tocas cualquiera de estos 20 parámetros, el universo se va al carajo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esto es un hecho, evidencia. Evidencia es que el universo responde a una serie de parámetros, por ejemplo, la relación de las masas de las partículas, la relación de intensidad de las diferentes fuerzas, parámetros internos de la teoría de las constantes, relación de las constantes, de la velocidad con la constante de Planck. Bueno, ese número de 20 parámetros está tuneado de forma muy exacta a unos ciertos valores tales que el mundo no podría concebirse con otros valores. Aquí, ese es el hecho, la evidencia. Posibles explicaciones a esto, una de ellas es el ajuste fino, pues que alguien lo ha puesto para que podamos existir. Eso iría muy en el camino de demostrar la existencia de Dios, pero el tema es que no está demostrado, no tiene ningún nivel de demostración, es solo una hipótesis. Hay otras hipótesis, que es que teorías más completas de la física harían que esos parámetros que parecen caprichosos dejen de serlo. O sea, eso pasa muchas veces en la física, que hay cosas que parecen caprichosas y llega la teoría de la relatividad y lo explica y de repente deja de ser caprichoso. Entonces, creo que a las demostraciones hay que exigirles pues que sean definitivas, ¿no? Claro. Que salten el umbral de lo hipotético a lo demostrado. Pero no hay que ser muy riguroso, hay que... tiene que ser. O sea, para mí no hay grados de riguroso ahí. Ya, yo creo que... Fíjate, a ver qué te parece esto que te voy a decir, ¿vale? Y luego tengo una pregunta para ti. Pero yo creo que hay como distintos niveles de demostración o de argumentación que uno puede dar, ¿no? O sea, una cosa sería una demostración definitiva. Pero creo que eso es bastante raro, ¿sí? O sea, es en general raro. Pero en cambio, muchas veces por la vida nos movemos con argumentos que no son tan fuertes, pero que en cambio son pues inferencias a la mejor explicación, ¿no? Tenemos una serie de datos y diferentes hipótesis que los pueden explicar, y entonces lo que hacemos es, vale, vamos a ver cuál de esas hipótesis lo puede explicar mejor. Y creo, al menos dentro de la filosofía de la religión, muchos de los argumentos a favor de la existencia de Dios tienen esa forma de una inferencia a la mejor explicación. Estos son los datos que tenemos ahora, a lo mejor en el futuro resulta que los tenemos que corregir o abandonar, vale, pero la mejor evidencia que tenemos hoy es esta, ¿no? Pues con esta evidencia, ¿cuál es la mejor explicación que le podemos dar? Y son argumentos que no son definitivos, no son apodícticos, pero sí que le pueden dar cierta racionalidad a una conclusión, ¿sabes? Es como decir, bueno, la evidencia que tengo disponible me apunta en esta dirección, ¿no? Eso ya, en cierto sentido, es como, bueno, te está diciendo, vale, puedes ser racional en ese camino, ¿no? Y en ese paso, sin necesidad de exigir una especie de demostración definitiva. En filosofía a lo mejor funciona, pero en física no. Vale, no, puede que no funcione en física, pero a mí eso me da igual, porque yo soy filósofo. No, o sea, quiero decir... Bueno, en filosofía creo que tampoco, porque sigue estando abierto el tema de la existencia de Dios. No, si claro. fuera definitivo, pues no debate. No, por supuesto. O sea, yo no quiero decir que sea algo definitivo. Quiero decir que desde el punto de vista personal, ¿no? De la persona que está buscando, ¿sí? Me parece que es una herramienta más que puede utilizar para ver cuál de las distintas cosmovisiones es la que le parece más verdadera, es la que le parece más correcta. Una de esas herramientas es la inferencia a la mejor explicación. Claro, pero no adquiere la categoría de evidencia. No, claro, la evidencia es eso en lo que te basas, ¿sí? Es una hipótesis sobre una evidencia. Es una hipótesis sobre una evidencia y resulta que es la mejor que tienes. Para ti. Entonces, bueno, sí, no, es verdad. O sea, tiene un punto tiene algún punto, o sea, tiene un punto subjetivo, ¿vale? Pero bueno, en ciencia también tiene muchas veces un punto subjetivo la inferencia a la mejor explicación. Sí, claro. Cuestiones de la simplicidad, de la elegancia de una cierta hipótesis, de la belleza, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, o sea, sí, pero pero lo único que quiero decir es que me parece que es una herramienta racional más a tener en cuenta. O sea, que no me parece que haya que excluirla a priori, ¿sabes? Sí, yo no la excluyo. El punto de fricción está en lo de que decías que no hay que ser demasiado exigente. En este caso, no es un nivel de exigencia, es un nivel de categoría. Hipótesis, evidencia es evidencia. Mientras no salte de hipótesis a evidencia, no es una cuestión de graduación de exigencia, sino de categoría. Si pasa a evidencia, en ese caso ya, para mí, entra en otro aspecto diferente. Vale, okay. Y si consigue ser evidencia, pues yo me callaría y sería feliz, pero sigue siendo una hipótesis que es que muchas veces se ha demostrado en la historia que la hipótesis más sencilla o la más cómoda no es la correcta. Entonces, desde el punto de vista científico, no presenta ninguna fuerza especial el hecho de que haga sentido. Simplemente
entra dentro de la categoría de todas las hipótesis. Y de hecho a mí, por ejemplo, a mí sí me gusta la hipótesis de que el ajuste fino es una demostración de nuestra ignorancia. O sea, esa hipótesis también me parece bastante simple. El hecho, lo de ajuste fino es, repito, el hecho de que parece que hay parámetros caprichosos. Eso se puede explicar porque una persona los ajustó, pero también puede explicar que simplemente el ser humano no ha adquirido el conocimiento suficiente para que eso que parece caprichoso realmente se demuestre que no lo es. Entonces, el ajuste fino a lo mejor dentro de 100 años no existe porque tenemos una teoría completa que ha sido capaz de mostrar la necesidad. Hay una cosa, hay una palabra en física que a mí me gusta mucho, que es la de necesidad. Hay teorías que son muy bonitas porque demuestran su necesidad interna, que ellas necesitan ser propiamente verdaderas porque el mundo las hace necesarias. El ajuste fino se acabaría en el momento en que se demuestre que todo lo que ocurre en el universo, todas las leyes son necesarias. Y en ese caso podríamos hablar de un universo autosuficiente y que no requiere ningún tipo de ajuste fino y que además se explica a sí mismo. Y eso podría ocurrir. Sí, tenemos que dedicarle un capítulo entero a eso. Tengo muchas cosas que decir, pero no sé si decirlas porque no quiero que nos vayamos por ese lado, ¿no? Pero... Pues la dejamos. Tengo más cosas. Es que no espera, no, pero entonces yo tenía una pregunta para ti. O sea, vale, tú como agnóstico, ¿vale? Sí. O sea, tú... ¿cómo podrías descubrir que estás equivocado? O sea, que realmente... O sea, ¿cómo podrías descubrir que Dios existe desde tu punto de vista? O sea, ¿qué cosas habría o qué cosas te podrías encontrar en la filosofía, en la realidad y tal, que te hicieran replantearte ese tema? Es muy difícil, porque lo que ha ocurrido en la historia del pensamiento humano es que la ciencia ha ido abrazando más espacios de realidad donde se presuponía que se podría encontrar evidencias de Dios o espacios de Dios. Se ha buscado dentro del ser humano a ver si hay un alma o hay algo así y no se ha encontrado nada. Otro capítulo. Si alguien joder, es que no sé si quiere decirlo, pero da igual. O sea, estás guardando muchas cosas. Sí, me estoy guardando muchas cosas. Como exnovia o exnovio frustrado. Claro, exacto, da igual. Ya me hago una lista interior, ya está, no pasa nada. No, decía que se ha buscado intensamente en ciencia indicios de Dios de muchas formas diferentes y en muchos aspectos diferentes, en biología, se ha buscado en física, se ha buscado en cosmología y no se ha encontrado nada. Por ahí va el tema del Dios de los huecos, porque como que hemos ido explorando como si fuera un mapa de Age of Empires, hemos estado explorando todas las dimensiones de la vida, intentando encontrar un indicio claro de la existencia de Dios y no se ha encontrado. Entonces, ¿qué queda? Quedan las esquinas del mapa. Claro. Y el problema de las esquinas del mapa, y es lo que pasa con el Dios de los huecos, y que pasaba con la supersimetría. La supersimetría la puedes esconder tan lejos como quieras y es muy difícil falsar algo porque la ciencia funciona, lo hablaremos también, el tema de la falsabilidad. Eso hace que siempre es mucho más difícil demostrar que algo existe que lo contrario, pues simplemente porque lo puedes esconder tanto dentro de los argumentos que siempre va a haber un resquicio último donde ponerlo. Está sí. Dawkins hablando de la tetera o el espagueti. Sí. Hablaremos de todo eso, ¿no? O sea, en parte estoy de acuerdo contigo y por eso a mí, personalmente, los argumentos filosóficos que más me gustan a favor de la existencia de Dios son absolutamente independientes de los resultados de la ciencia. O sea, tú lees a Santo Tomás y no te encuentras a Santo Tomás diciendo cosas como que, yo qué sé, la ciencia en el futuro encontrará esta evidencia que favorecerá la hipótesis de Dios, porque no es la manera en la que él pensaba. Él iba más a cosas más radicales como que, no, es que mira, hay todas estas cosas que la ciencia misma tiene que presuponer para poder funcionar y son esas cosas las que apuntan a la existencia de Dios, ¿no? Entonces él va más a lo fundamental. Pero, o sea, lo que sí que como te intentaba preguntar es, o sea, ¿cómo falsarías tú tu agnosticismo, sabes? O sea, ¿cómo podría ser falsable tu agnosticismo? Un milagro que puedas repetir. Claro. Imagínate, bueno, esto se ha hecho, de poner a gente a rezar en un hospital a ver si las personas que rezan se curan mejor. Claro. Y no se ha visto. Claro. Pero si pones a gente a rezar y consigues que tengan un mayor índice de curación, ojo. O si pones lo que te digo, un milagro, panes y los peces, pues pones a un tipo a repartir o convertir agua en vino o separar las aguas, o esa es una forma, ¿no? Lo sobrenatural. Lo sobrenatural o que se encontrará el alma. Tú imagínate, bueno, está eso de los 21 gramos. O sea, ¿qué quieres decir con que se encontrará el alma? O sea, por ejemplo, ¿qué esperarías encontrar
que te diría encontrar el alma, ¿sabes? Sí, algún tipo de experiencia no física que integre al ser humano. Algo que no podamos medir con un aparato. Algo que no sea electromagnético. O sea, el cerebro es electromagnético. Pero como la conciencia, que es, por ejemplo... No, porque... O sea, por eso te digo, por ejemplo, porque quieres decir... Pero entonces, ¿cómo lo estás buscando? Porque si me estás hablando de una experiencia que no se puede medir con ningún aparato, ¿qué aparato estás utilizando para buscarlo? ¿Sabes? Sí, pues, usamos aparatos basados en la ley de la física de nuestro universo. Si hay algo sobrenatural, puede haber algo que se escape a los aparatos. Pero, por ejemplo, los neutrinos se descubren así. Yo trabajé con neutrinos y la forma de saber que hay un neutrino en tu experimento es porque hay algo que no has detectado. O sea, la ausencia de evidencia. Entonces, si hubiera algo en los aparatos de medida que hiciera ver que, por ejemplo, los 21 gramos es una tontería y creo que es un mito, pero si el cuerpo humano pesara menos después de morir, pues joder, pues es una... Pero yo, por ejemplo, o sea, supongamos que eso fuera verdad, ¿vale? O sea, supongamos que efectivamente, que no es verdad, pero supongamos que es verdad que el ser humano se muere y entonces pesa 21 gramos menos. O sea, yo, como creyente y como persona que cree en el alma y todo, vería eso y diría, eso no es una confirmación del alma para mí, porque es que el alma es algo inmaterial, que no tiene ningún peso, no tiene ninguna masa, ¿no? Entonces, que pese más o que pese menos después de morir no sería una confirmación de nada, ¿no? O el tema de los experimentos con rezos y tal. O sea, a mí siempre me han parecido muy divertidos porque es como, o sea, desde el punto de vista del creyente, no es que el rezo tenga una especie de poder mágico intrínseco por sí que se podría llegar a estudiar. Es más bien que tú rezas y Dios, si le salen los huevos, ¿sabes? De manera absolutamente libre, pues decide si responder o no responder a ese rezo, ¿no? Pero entonces es como... O sea, si se descubre... O sea, es como estar intentando estudiar algo que no es un efecto mecánico. Ya desde el punto de vista de la propia hipótesis no es un efecto mecánico que tú podrías descubrir estudiándolo, haciendo... Pero si rezar ayuda, se supone que si hay 1000 personas rezando y 1000 personas no rezando, estadísticamente, aunque Dios responda aleatoriamente a los que rezan, estadísticamente les tendría que ir mejor a los que rezan. Es como... Pero ¿cómo haces? O sea... Pero tú no le puedes hacer como un grupo de control a Dios, no le puedes hacer el ciego, ¿sabes? O sea, no puedes... O sea, Dios sabe si estás haciendo un experimento. Entonces, como... No puedes hacer el... O sea, no sé, entonces como... No sé, no es como que Dios responda aleatoriamente, ¿no? Dios responde si le da la gana, y si no le da la gana, no responde. Y a lo mejor, si ve que hay gente intentando hacer experimentos y tal, y que está rezando para ver si sale un experimento, pues a lo mejor no le salen los huevos responder, no sé. O sea, no sé, no veo tan... Sí, con respecto al dualismo, yo creo que el mayor problema que se enfrenta al dualismo es el hecho de que si es algo inmaterial, ¿cómo establece la frontera entre lo material y lo inmaterial? ¿Cómo lo inmaterial afecta a lo material? Sí. Al final somos seres materiales, eso seguro, 100%. Y si somos seres materiales que tenemos un lado no material, se supone que el lado no material tiene que intervenir en lo material de alguna manera. Eso implica que tiene que haber una interfase, tiene que haber una fuerza o tiene que haber algo que establezca un enlace entre lo material y lo inmaterial. Y eso, si hay un enlace entre lo material y lo inmaterial, se tiene que poder medir. Porque desde el momento que afectas lo material, el aparato lo puede registrar. Entonces yo cuando hablo de medir el alma me refiero a eso, no necesariamente calcular la energía del alma, pero sí, si mi alma está afectando mi cuerpo a la hora de tomar decisiones, pues sí esperaría ver algún tipo de comportamiento limítrofe entre ambas esferas que me hagan ver que, coño, pues aquí está, ¿no? De nuevo, son cosas como que habría que dedicar el capítulo entero al tema del alma y tal, ¿no? Déjame decir dos cosas, ¿vale? O sea, no sé si eso es el tipo... O sea, no sé si la actividad del alma, ¿no? Es algo que se puede detectar con el tipo de... No sé cómo decirlo en español, pero setups experimentales, sí, artificiales, ajustes y tal, ¿no? Se puede parametrizar. Claro, no sé, no tengo claro, habría que verlo como caso por caso. O sea, me gustaría que alguien me dijera... Que alguien me explicara, mira, este es el setup que a mí se me ha ocurrido para poder medir si hay algún tipo de, no sé, algo de intervención del alma o lo que sea, ¿no? Entonces veríamos exactamente si realmente eso cuadra con lo que el creyente está diciendo que es el alma, ¿vale? Y no está de alguna manera malentendiendo la hipótesis desde un principio, ¿no? Pero luego, otra pregunta que te quería hacer, ¿no? O sea,
¿algo filosófico no te movería? O sea, algún tipo de argumento más filosófico, o sea, ¿tendría que ser algo científico? Bueno, si es filosófico y es de alguna forma estructuralmente aplastante, que no hubiera ningún tipo de duda sobre el propio argumento, pues yo creo que sí podría convencerme. Pero bueno, yo me he leído las 5 vías de Santo Tomás y... Podemos hacer un episodio también sobre ¿qué te digo? O el argumento ontológico de San Anselmo. El argumento ontológico de San Anselmo hace aguas por algún lado. En general, son pensamientos que me parecen muy interesantes, en particular el de la causalidad, es el que más... Pero hablaremos también de eso ahora, porque precisamente antes hablabas de que posiblemente el Big Bang sería para ti la mejor demostración. Bueno, o sea, para aclararlo, o sea, es lo que se me ocurre a mí que podría llegar a determinar de manera más o menos definitiva la ciencia, que podría ser una evidencia potente a favor de la existencia de Dios. Sí. Y es muy interesante porque se puede conseguir. Quiero decir, realmente, bueno, lo que buscamos con las hipótesis es que sean falsables y hablar sobre el inicio del universo es una cuestión científica. Entonces, sí, podría ocurrir en nuestro tiempo de vida que algo así se dé. En cualquier caso, bueno, hablaremos del Big Bang en el siguiente capítulo, precisamente, así que no voy a machacar más ese tema. Quería contarte las diferentes teorías que se debaten en física sobre el Big Bang, y algunas de ellas van en contra del cristianismo, porque algunas de ellas presuponen un universo eterno. Siguiente capítulo. Pero para no detenernos ahí y seguir avanzando, no es la única teoría científica que supone un reto a nivel filosófico y a nivel religioso. Otra teoría que pasaremos por varias de ellas, una de ellas es el multiverso. ¿Qué sentido tiene filosófico y religioso la idea del multiverso? Que, bueno, por explicar un poquito el contexto, hay varias teorías científicas que como una característica propia de ellas es que en su seno de estas teorías explican que nuestro espacio-tiempo realmente es uno dentro de muchos, de manera que existen esferas de realidad paralelas que no tienen ningún tipo de influencia mutua. Se especula que quizás la gravedad sí pueda viajar entre multiversos, pero el resto no. Entonces son esferas de realidad que están en entornos separados y que de alguna forma llevan desarrollos independientes, de manera que en este universo se dan las cosas de una manera, pero en otros se podrían dar de otra. Tanto es así, hay muchas teorías del multiverso con diferentes características. Hay algunas en las cuales el multiverso son universos hermanos del nuestro, otras donde las reglas de la física son diferentes, con otras leyes de la física, incluso multiversos más exóticos donde ni siquiera las matemáticas coinciden entre ellos. Eso es algo muy común en las teorías científicas, y cómo la filosofía ataca una idea como esta. O sea, es que yo no estoy muy seguro de si la filosofía puede realmente llegar a determinar el tema del inicio o no inicio del universo. O sea, tradicionalmente hay muchos argumentos al respecto, ¿no? Que tienen que ver con que, bueno, el infinito parece que produce muchos problemas, produce muchas paradojas, muchas cosas que son muy extrañas y tal. Entonces, puede dar la impresión que a lo mejor es mucho más simple y más racional asumir que el universo tiene un inicio y que el pasado empezó de alguna manera, ¿no? No sé, o sea, honestamente yo no tengo muy claro cuál es la fuerza de esos argumentos a nivel filosófico, ¿vale? No sé si realmente llegan a establecer su conclusión. Luego, con el tema del multiverso, hay mucho también en filosofía, ¿no? Porque hay una cosa en filosofía que se llama el realismo modal, que es que existen todas las posibilidades, ¿no? Entonces podría ser una especie de teoría científica paralela a esta teoría filosófica, ¿no? De que existen todas las posibilidades en otros universos distintos y tal. Pero no sé, o sea, ¿tú cómo ves que afectaría quizás a la parte más religiosa el tema del multiverso? Ahora te respondo, pero tenía antes una curiosidad que además creo que va muy bien con todo el viaje que estamos haciendo. ¿La filosofía puede acotar la física? O sea, ¿puede ayudar a la física? ¿Realmente tú crees que, por ejemplo, la física tiene un problema con el multiverso? Porque hay muchas formas de multiverso, y incluso ahora hablaremos de mecánica cuántica, también tiene un problema, porque no es capaz de dilucidar cuestiones como esta.
¿Podría la filosofía ayudar en lugares donde la física no puede, Claro. acotando respuestas, diciendo esto filosóficamente no tiene sentido? Yo creo Porque que físicamente sí. sí. Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí. De hecho, son como áreas en las que parece que se mezclan muy bien las dos disciplinas, ¿no? Lo físico y lo filosófico. Yo creo que sí, que la filosofía tiene esa capacidad de decir, vale, la ciencia llega hasta aquí, todo esto son interpretaciones empíricamente equivalentes de los mismos datos, y ahora vamos a compararlas desde un punto de vista filosófico. Y entonces lo que la filosofía puede hacer es decir, vale, mira, esta hipótesis tiene estas consecuencias, y estas consecuencias pues a lo mejor se contradicen con uno de los presupuestos de la ciencia, con un presupuesto filosófico de la ciencia, o se contradicen con una creencia muy básica del sentido común, que si la rechazas te lleva a consecuencias escépticas, ¿no? Entonces la filosofía puede mostrar todas esas consecuencias, y eso en cierto sentido ya te está dando también pautas para decidir, porque si tú tienes dos hipótesis acerca de unos datos científicos y una tiene unas consecuencias filosóficas indeseables y la otra no, pues eso es motivo para preferir la que no. O sea que la filosofía sirve para algo. Finalmente. Totalmente. Exacto. Hemos resuelto el gran problema. No, me parece muy interesante porque la física es capaz de generar hipótesis, Claro. y caminos para intentar acercarse a la verdad, pero muchas veces le vendría bien ayuda externa. Y creo que una de esas áreas del conocimiento donde más posibilidades se puede encontrar ayuda, aparte de rezar, para los exámenes funciona, aparte de eso, puede ser la filosofía, sobre todo acotando, ¿no? Diciendo, este tipo de pensamientos estructuralmente no tienen sentido, o este tipo de líneas argumentales tienen fallos. O sea, al final, sabes que los físicos no tenemos ningún tipo de formación filosófica, y muchas veces caemos en argumentos que no están bien construidos. O sea, realmente no sé si se presupone que los físicos sabemos más sobre cómo generar argumentos Ya. que tengan sentido, pero no tenemos ninguna formación. Entonces mi pregunta era por eso, que si en cosas como el multiverso la filosofía puede intervenir y decir, bueno, pero es que lo hablaremos en el capítulo del multiverso, hay muchas formas de multiverso, y puede que alguna no tenga sentido, o Claro. puede que alguna encaje mejor. Ahora hablaremos porque me preguntaste a mí y te respondo sobre multiverso y religión, pero parece interesante que la filosofía pueda meter mano y echarnos ahí una ayudita, ¿no? O sea, yo creo que sí, que la filosofía puede llegar de alguna manera a orientar quizás la reflexión científica, y en concreto con el tema del multiverso, por ejemplo, yo he leído algunos artículos filosóficos como criticando uno de los argumentos principales a favor de teorías del multiverso, diciendo que es un argumento falaz desde un punto de vista lógico. O sea, eso lo he visto. Si quieres lo podemos hablar cuando hablemos de temas de multiverso y tal. Lo hablaremos. Y respondiendo a lo que me decías antes de multiverso y religiosidad, y yendo hacia la refutación de Dios también, creo que otro de los puntos clave del cristianismo es la libertad humana. Si no hay libertad, entiendo que no tiene sentido, ¿no? La propia religiosidad, porque entiendo que esto es un espacio terrenal donde probamos nuestras habilidades, ¿no? Estamos en examen. Sí, o sea, desde un punto de vista lógico, Dios podría existir y que nosotros no fuéramos libres, pero creo que sí que la religión cristiana sí que incluye una afirmación de la libertad fuerte. Pues si demostramos que no existe la libertad, que estamos guiados por... Bueno, la relatividad de alguna forma apunta a que no tenemos elección. Hay estudios de neurociencia, que también hablaremos, que apuntan a que realmente no estamos eligiendo, no somos libres de elegir. Pero incluso la propia teoría del multiverso, si demostrara que es correcta, en alguna de sus variantes, hay alguna variante del multiverso en la cual todo lo que puede ocurrir, ocurre. Si todo lo que puede ocurrir ocurre, yo ya no estoy eligiendo. Si yo lo mismo estoy aquí contigo y puedo matarte o puedo darte un abrazo... Por favor, ¿no? No, depende cómo sigamos discutiendo, para que está viendo por Higgs, esto se está viendo más caliente que el Cerap. Si yo tengo la elección, si no tengo la elección de hacerlo, sino que voy a hacer todo, no tiene sentido, o sea, no estamos hablando de libertad. Claro, lo tenía que pensar eso. Pero sí que, por ejemplo, teorías del multiverso en las que literalmente todo existe, sí que me parece que son problemáticas desde un punto de vista filosófico. Porque si literalmente todo existe, entonces también existe un universo en el que tú estás alucinando esta conversación, sí. ¿Sabes? Y entonces
parece como que eso tiene consecuencias escépticas, que realmente no puedes partir de una confianza en tus facultades cognitivas si realmente eso es una posibilidad dentro del multiverso, y no solamente una, sino probablemente infinitas, porque hay infinitas maneras diferentes en las que podrías estar alucinando esta conversación, ¿no? Sí. Entonces, eso sí que me parece que es problemático. Pero bueno, hay una corriente filosófica que es el escepticismo. Sí, claro, pero me parece problemática. Una corriente filosófica que Pero hay corrientes filosóficas de todo. Viene el chiste ese de que dice un teórico en un departamento están hablando sobre el gasto de diferentes áreas, dice el teórico: conmigo no tienes problema porque solo necesito un lápiz y un papel. Y dice el filósofo: conmigo menos, que no necesito ni papelera. Sí, pues es verdad. Está genial. También ha habido eso, no hay ninguna tontería tan grande, claro, como para que no lo haya pensado un filósofo. Está clarísimo. Sí. Pero bueno, también está el otro lado de la moneda, donde muchas teorías modernas ya habían sido anticipadas. Hablaremos de eso, de por ejemplo la idea de átomo, la idea misma del multiverso. Hay un filósofo clásico, lo recuperaré cuando hablemos de eso, no sé, Anaximandro Anaxímenes, que habla de múltiples mundos. Incluso, pues también hablaremos de eso, ¿no? De la teoría de la evolución, fue también anticipada por Anaxágoras. Y tanto Genofonte. Hay los dos, Genofonte y Genófanes. Uno es historiador y el otro... Genófanes es historiador, Genofonte es filósofo, si no me equivoco. Sí, observó que había conchas en montañas. Creo que es al revés, no sé. Sí. Pero bueno, se habló también de heliocentrismo, o sea, la verdad que desde la filosofía griega se adelantaron muchas ideas modernas y obviamente dijeron también muchas tonterías, pero es parte de la historia del pensamiento humano, ¿no? En cualquier caso, hablaremos también del multiverso y veremos qué posibilidades da. Otra teoría científica que me da curiosidad, cómo la filosofía puede enfrentarse a ella, y también la religiosidad, en la teoría cuántica. Vale. Cuenta. Hostia. No lo sé, o sea, yo también parto de prácticamente una absoluta ignorancia acerca de la teoría cuántica, pero... Para eso estoy yo. Claro, para eso estás tú, ¿no? Pero yo no veo... O sea, no lo sé, yo no veo nada... Yo no, lo voy a poner de esta manera. Yo no estoy al tanto de nada que me dé la impresión de presentar algún tipo de problema o incompatibilidad. No sé si tú sí, pero... Por ejemplo, hay una cosa muy interesante, y además creo que me hables también de ella como filósofo y como persona creyente, de ambas posturas. Me interesa mucho la filosófica. El tema de que la realidad no existe. O que el ser humano participa en la realidad. Vale. Esto está siendo mal interpretado muchas veces. La teoría cuántica no dice que la realidad externa no existe. La teoría cuántica, en algunas de sus interpretaciones, esta es la situación. La teoría cuántica es una teoría matemática exitosa para explicar el comportamiento de los átomos y ha sido demostrada con un altísimo grado de precisión a la hora de anticipar y predecir el comportamiento de los átomos, por tanto, esa escala. El problema es cuando queremos integrar esa teoría dentro de nuestra percepción humana, porque obviamente somos parte del mundo cuántico y por lo tanto esperaríamos que nuestra experiencia humana fuera compatible con el mundo cuántico. Como no es compatible la experiencia humana con el mundo cuántico, de alguna forma se establecen interpretaciones que intentan salvar esa distancia. Y esas interpretaciones ya entran más en juego de la filosofía que de la física. Entonces el problema o la situación está ahí, en cómo establecemos la relación entre el mundo cuántico, de lo microscópico y lo macroscópico. Y como ahí no hay fundamento matemático, sino que hay extrapolación de ideas, hay interpretación, que es como se llama, pues hay todo un vasto campo de ideas que encajan y que son capaces de conectar ambos mundos. Y ahí en estos temas la interpretación es muy importante, y la filosofía pues obviamente juega un papel, ¿no? Porque hay interpretaciones según las cuales el ser humano participa en la realidad alterándola. Al final la posición dominante, la interpretación dominante, la que se llama de Copenhague, fue tradicionalmente, fue la primera y la que se posicionó mejor dentro de la academia, y que por lo tanto tenemos herencia Copenhague. De hecho, en la universidad la que te explican es Copenhague, no te explican otra. Según la cual la observación de un sistema cuántico hace que ese sistema de alguna forma se vea alterado y responda a la observación. Esto ya genera problemas relativos, por ejemplo, al determinismo y también a la existencia de la realidad sin la participación del ser humano. Ahí entra todo el tema del árbol que se cae en medio del bosque. Entonces la pregunta es: ¿filosóficamente tiene sentido dudar de que existe el mundo fuera de nosotros?
punto número 1. Y filosóficamente, ¿tiene sentido que el ser humano altere la realidad y que sea un agente activo de la realidad? La teoría cuántica llega al punto de decir que es la experiencia humana la que hace que la realidad tome sentido. Y no existe una realidad objetiva fuera del ser humano, sino solamente en el momento que el humano de alguna forma participa de ella. Y la tercera pregunta es la religiosidad en todo esto. ¿Qué papel puede jugar? Vale. A ver, la primera, si tiene sentido filosóficamente dudar de que exista la realidad objetiva. Yo creo que no tiene sentido, yo creo que cuando llegamos a ese punto estamos en un escepticismo tan radical que es que ya no tienes que apagar y irte, o sea, ya no puedes decir nada más. O sea, si ya ni siquiera puedo afirmar la existencia de un mundo extramental objetivo, pues es que ya no puedo decir nada, ya no puedo tampoco hacer ciencia, ¿no? Ni nada, o sea, porque toda la información que estoy utilizando para hacer ciencia la estoy sacando de un supuesto mundo extramental objetivo, ¿no? Entonces yo creo que en eso no tiene sentido. Pero hay muchos filósofos que han ido por ahí. Sí, hay muchos filósofos, pero es que hay muchos filósofos que han ido por muchas partes. O sea, a los filósofos nos gusta explorarlo todo, explorar todo el espacio de las posibilidades lógicas. Pero eso implica que también vamos a explorar las más absurdas, ¿no? Pero creo que eso no... O sea, cuando uno está estudiándolo, tampoco... O sea, tiene que tener también esa capacidad de decir, no, mira, esto es un camino sin salida, realmente, porque te termina llevando a un escepticismo del que ya no, realmente no puedes salir, ¿sabes? O sea, si te pones a dudar de la... O sea, la filosofía necesita un punto de partida, porque todo razonamiento necesita un punto de partida, porque no puedes razonar si no es a partir de alguna cosa, ¿no? Entonces, ya que necesitamos un punto de partida, los puntos de partida tienen que ser cosas como evidentes de la experiencia ordinaria, como que yo me encuentro con cosas que no soy yo y que están ahí y que no desaparecen cuando yo me duermo, cierro los ojos o dejo de pensar en ellas y tal, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso tiene que ser un punto de partida de la reflexión filosófica. Entonces, en ese sentido, me parece que genera muchos problemas llegar a ese nivel de escepticismo. En cuántica, si descartas esa posibilidad, te queda la del multiverso. Claro, ya. Hay otra que se llama onda piloto. Y de Broglie y Bohm. Sí, exacto. Estaría bien hacer un capítulo de Bohm, que era un gran físico y él se convirtió, fue medio comunista, fue apartado de la academia, acabó en Brasil y luego se convirtió en un filósofo muy interesante y defensor del realismo en ciencia y a través de la teoría de la onda piloto. Pero el problema de la cuántica es que si descartas esta visión del ser humano como partícipe de la realidad, te queda el multiverso y poco más. Claro. Sí. No, o sea, yo lo había entendido como dos cosas diferentes. Una era la idea de negar la realidad y otra era la idea de que el ser humano participe que tenga una relación más participativa con la realidad. Eso no lo tengo claro. No. Lo del árbol que ha en medio del bosque, claro. ¿Qué dirías? Es una buena pregunta. Yo creo que cosas como el sonido y tal, esos son efectos, o sea, son efectos subjetivos de cosas reales objetivas, ¿sabes? O sea, hay algo que sucede ahí cuando cae el árbol en el bosque que en la mente humana produce la experiencia del sonido, ¿sí? Pero la experiencia del sonido no está aparte de alguien que la experimente, ¿sí? Sino que se agota en la subjetividad misma de la experiencia. Entonces, eso es lo que diría. Entonces, respecto de si el hombre puede participar de la realidad o no, yo lo veo más... No lo veo tan problemático. De hecho, hay muchas teorías filosóficas relativamente respetables que lo han planteado, ¿no? El idealismo y tal, como ahí la conciencia tiene un papel más importante dentro de la realidad, etcétera. Y bueno, el ser humano ya tiene, incluso dentro de un realismo más que no se vaya a tantos extremos, ya tiene una participación importante en cómo se configura la realidad con su propio trabajo y tal, ¿no? Entonces, si la propia actividad científica o la propia medición, o incluso yéndose ya muy al extremo, la propia observación o experiencia consciente puede tener efectos similares, no lo vería necesariamente... O sea, lo vería raro, lo vería radical, pero quizás no tan problemático. Y desde el punto de vista religioso no le vería necesariamente un problema. No me parece que sería incompatible. De hecho, por matizar un poco lo que decía antes, no es que la realidad no exista fuera del ser humano, sino que existiría un estado de superposición cuántica, según esta interpretación, existiría un estado de superposición cuántica que solo se materializa como una posibilidad con la definitiva medición, con la observación del ser humano. En realidad hay variantes según la cual no tiene por qué ser un ser humano. Luego está todo el tema de la paradoja de la medición. Sí, hay una paradoja que se llama del amigo de Wigner. Porque, bueno, está la paradoja del gato de Schrödinger, esto lo haremos en otro capítulo. Está la paradoja del gato de Schrödinger, que es el gato está vivo y muerto hasta que el Schrödinger abre la caja.
pero claro, Schrödinger está formando parte del sistema cuántico de la caja. Y si está en una habitación cerrada, ¿qué pasa si alguien abre la habitación? Si no ha abierto la habitación, el amigo de Schrödinger, de alguna forma, Schrödinger forma parte del sistema cuántico con la caja abierta y cerrada, con un gato vivo y muerto. Y lo mismo puede ser otra caja, pues dando vuelta a este hombre hasta que al final todo el universo sea un sistema cuántico en el que tiene que haber un observador externo. Y ahí también entra la posibilidad de Dios, ¿no? Al final, Dios de hecho, hay mucho, o sea, yo no sería como partidario de esa línea de argumentación, pero hay mucho, hay todo un argumento, hay una posición que se llama el idealismo cristiano, que básicamente tira por esa línea y dice, sí, ese observador final tiene que ser una conciencia cósmica, que es al final la conciencia divina, ¿no? Eso existe dentro de la filosofía. Y dentro de la física hay una cosa que se llama la función de onda del universo, que es extrapolar esto de la función de onda de una partícula. Tienes una partícula o una función de onda. Tienes dos partículas, tienes una función de onda para las dos partículas, que es el estado entrelazado. En realidad todo el mundo está conectado de forma que las funciones de onda se superponen unas con otras hasta formar una gran función de onda que es todo el universo. Entonces, dentro de la ciencia también existen herramientas o sistemas similares que también tienen implicaciones que van más allá de nuestro universo, que realmente implicarían la existencia de algo fuera del espacio-tiempo y que también resultan muy interesantes. Pero en cualquier caso, a lo que iba es que esta cuestión sobre si la realidad existe se formula mejor como eso, como el ser humano como integrado en el universo, que es otra cosa interesante, ¿no? Que también tiene mucha filosofía, el tema de la medida. Uno de los problemas que tiene el ser humano para entender el universo es que solo hay uno, por lo que sabemos, y encima formamos parte de él, con lo cual no nos podemos sustraer del universo para observarlo de fuera, sino formamos parte del sistema que queremos observar y por lo tanto lo perturbamos. Entonces está todo el tema de la teoría de la medida, ¿no? Y cómo afectamos al sistema medido. Más temas locos, y para ya ir terminando, los vamos a pelotear muy rápido para que, como para dejar la sensación de que aquí va a haber capítulo, pero bueno, sin profundizar demasiado, y dejando esa posibilidad de que los quieran disfrutar en siguientes capítulos, comenten cosas que les gustan, qué cosas les parecen interesantes y profundizaremos en ello. Pero bueno, por hacer una lista de temas interesantes, libre albedrío, determinismo. Libre albedrío. Y además, si el determinismo es verdad, no te puedes quejar de que lo haya dicho porque estaba determinado que lo iba a decir. Siempre puedes estar en pensamientos circulares de... Bueno. De hecho, o sea, vamos a hablar de esto porque me parece súper interesante, pero bueno, ya lo hablaremos, pero creo que el determinismo sí que es una cosa en la que la filosofía tiene mucho que decir, de si el determinismo se socava a sí mismo o se socava su propia racionalidad. Eso creo que puede ser chulo. Sí, en cualquier caso va a ser un punto de inflexión importante porque la física actualmente apunta hacia el determinismo absoluto. Entonces va a ser un capítulo... Traeré los guantes de boxeo. Vale. Bueno, no pego gente con gafas, pero... Ya me las quito, no pasa nada, Javi, me las quito. Más temas candentes. Hay otro tema que también vamos a profundizar mucho y que la filosofía tiene también un papel importante y que me gusta mucho la filosofía de este tema, que es el tiempo. El tiempo físico y la percepción del tiempo y la posición de la filosofía en qué es el tiempo. Sí. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Cuando me lo preguntan ya no lo sé, como decía San Agustín. No, pero en filosofía, por ejemplo, están esas dos grandes posturas. Es más sobre el fluir del tiempo. Si el fluir del tiempo es un fenómeno real y objetivo o no. Y yo creo que sí. O sea, voy a ponerlo de esta manera. Yo creo que la posición de que no lo es muy problemática desde un punto de vista filosófico. Creo que sí. Pues ahí habrá fricción también. Va a haber fricción. Y lo interesante es que es otra cuestión abierta. Realmente creo que los puntos más interesantes de discusión y debate son aquellas que están abiertos y generan realimentación mutua. Porque creo que la filosofía se alimenta de la física y la física se alimenta de la filosofía. Bonito, ¿verdad? Sí. Es bonito final también para el capítulo. Creo que, bueno, hay muchos más temas interesantes. Tengo apuntados aquí el tema de los milagros, ángeles y demonios, eternidad, evolución y moral, pluralidad de religiones, hablaremos de socráticos, qué pasa con las religiones tradicionales también, la mitología, ¿no? Me parece muy interesante si la mitología también tiene parte de verdad. Hace poco escuché a mi profesor decir que
Para Aristóteles y muchos griegos la mitología encerraba parte de la verdad. Entonces, bueno, pues 1000 temas de conversación que vamos a tener aquí con todos ustedes. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. ¿Algo que añadir, Enrique? Nada más, que encantado de estar aquí, que tengo muchas ganas de continuar este camino, de acompañarte, de que nos acompañemos y de que nos acompañen. Así que espero que les haya gustado a la gente y a seguir. Sí, por el amor de Higgs, que te voy a poner... Por el amor de Higgs. Te voy a estrangular capítulo a capítulo. Vayan poniendo en comentarios qué cosas quieren que le pregunte a Enrique. La idea es arrinconarlo y con este ejercicio de combate intelectual nutrirnos, ¿no? Aprender un poquito más, encontrar posturas diferentes y que pueden servir para de alguna forma aproximarnos a la verdad. Muchas veces se dice que, bueno, pues que no hay una meta, ¿no? Final a la que llegar, pero el propio camino intelectual pues va abriendo posibilidades y va haciendo que descubramos cosas nuevas. Comenten, compartan y suscríbanse. Así es, y en el siguiente capítulo hablaremos sobre el Big Bang. Veremos la teoría del Big Bang, les comentaré un poquito de dónde surge, posibilidades de que había antes del Big Bang, cómo puede morir el universo, y vamos a ver cómo eso quizás puede ser compatible con la filosofía y con la religión, y vamos a poner a prueba a Enrique con un poquito más de dosis de Higgs. Venga. Pues nada, un gusto verles por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Hasta pronto.